Sí. Usted no usa ese porque me dijeron que los dos. Eso me dijeron. Gracias. Okay. Buenos días a todos. Sí, agradezco a los compañeros del ICIBERICO la invitación y sobre todo por el tema, porque aunque no lo crean, se mete uno en la dinámica de trabajo y poco se siente uno a reflexionar sobre lo que ha hecho, ¿verdad? Y qué es lo que se ha hecho. Entonces, este fue un buen motivo el que me dieron para sentarme a pensar qué es lo que hemos hecho. Y bueno, pues de repente me di cuenta que he hecho muchas cosas, algunas malas, otras buenas, otras más o menos, pero también me di cuenta que bueno, lo que les importa a ustedes más es la experiencia que puedo darles o que les puedo sugerir para la formación como investigadores. Entonces, en ese sentido, voy a orientar la plática, más allá de que les podía hablar de muchas anécdotas, ¿sí? O sea, yo empecé desde muy joven a meterme en todo este tema, ¿sí? Como les voy a comentar, yo desde que salí de licenciatura, yo ya estaba escribiendo, ¿va? Y eso que no teníamos revistas aquí en Durango, ¿va? Pero yo escribía en los boletines que había, o sea, y allá traía yo esa inquietud, ¿no? Pero bueno, vamos a darle una orientación a la formación y vamos un poco a discutir algunos aspectos, voy a poner algunos ejemplos y bueno, vamos a tener después el intercambio donde con confianza, si hay algo que les pueda compartir, se los puedo decir abiertamente, si hay algo que no se también se los voy a decir. O sea, el problema es aquí que ustedes se queden con una visión, porque el camino a la investigación es un camino abierto, eso sí. Si ustedes están pensando, y esto ya lo he dicho en varias conferencias aquí en Durango sobre todo, que si tienen un doctorado ya son investigadores, pues permítanme decirles que no, van a empezar el camino a ser investigadores, ¿sí? Ese es el camino, o sea, vamos a seguir, pero no es que ya seamos. Recuerden que cuando estábamos en la década de los 90, mucha gente creía que haciendo maestría ya eran investigadores. Y después la misma Secretaría de Educación, ¿qué dijo? Dijo, no, espérense, vamos a distinguir maestrías profesionalizantes y maestrías de investigación. Entonces hay maestrías que son nada más para profesionalizar, ¿correcto? Entonces dijeron, vamos a abrir doctorado. Y entonces se abrieron los doctorados, dijeron, los doctorados son para ser investigadores. Pero luego en el camino, ya ven cómo en México todo se pervirtió, y entonces la mayoría de los doctorados no forman investigadores. Pero luego el problema fue que seguía el proceso de incorporarse. Hagan de cuenta que es como los muchachos de licenciatura que tienen que incorporar al mercado laboral, así nosotros nos tenemos que incorporar al campo de la investigación. Y ojo, si tenemos suerte, como lo voy a comentar, les van a dar muchos tips para incorporarse. Y tenemos mala suerte, pues van a empezar ustedes el camino dándose topes por todos lados, pero van a empezar. ¿Sí? Y esto es parte de lo que quiero platicarles y quiero comentarles el día de hoy, ¿no? Entonces, empezaría, si les parece, con unas anécdotas para ubicar esto del campo de la investigación y cómo se ha dado, porque pues puedo decir que ahí me tocó desde el inicio, ¿sí? Recuerden, nada más les pongo esto que para ustedes ahorita es muy sencillo, pero en el 1992, cuando Carlos Salinas firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y descentraliza a los estados, la Secretaría de Educación en cada estado, a Durango lo encontró en orfandad total, En Durango no teníamos ni siquiera gente con grado de maestría. O sea, así estábamos. Mientras otros estados como Nuevo León, Jalisco, tenían gente muy bien formada, nosotros no teníamos gente formada. Y entonces desde ahí empezamos los procesos, las instituciones empezaron apenas en la década de los 90, 93, 94 a querer abrir maestrías, ¿sí? De hecho, no había que se tenía que mandar a la gente fuera. Conocerán ustedes por ahí gente que le dicen que fue a estudiar a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, gente que dice que hizo su maestría en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, etcétera, porque tenían que salir. O sea, aquí no había. Y si no había posgrados, imagínense, pues investigación toda ni siquiera se escuchaba. Entonces, les voy a empezar a platicar con 3 anécdotas para que se den cuenta cómo hasta el tema de la investigación tuvo que irse abriendo paso en este camino porque no teníamos en qué hablar. Una primera anécdota tiene que ver, cuando estábamos en 1998, estábamos discutiendo convertir a la UPN Durango en aquella época en Universidad Pedagógica de Durango, como universidad estatal, aprovechando que ya nos habían descentralizado. Y entonces estábamos en una reunión y a alguien se le ocurrió decir ahí en la UPD, ahora UPD, que los investigadores. Y entonces una maestra muy molesta, ¿sí?, se levanta y grita, ¿qué investigadores ni qué nada? Aquí todos somos iguales. O sea, hasta les molestaba que alguien se etiquetara como investigador. Que de hecho les voy a decir una cosa, tenía toda la razón, nadie era investigador en esa época.
ni siquiera hacíamos investigación, hacíamos ejercicio, ¿verdad?, de investigación, pero bueno, pero desde ahí ustedes vean la mentalidad de la gente, como que decían, es que los que se dicen investigadores se sienten como una élite, como que son algo aparte, y no es cierto, todos somos iguales. Y como yo no metí el tema, así que yo ni me di por aludido, pero bueno. Otra anécdota, ¿sí? En el año 2000, ¿sí? Me tocó, yo era ya en esa época, iniciamos la UPD, se transformó en el 97-98 a Universidad Pública Estatal. Yo fui el primer coordinador del área de investigación. Antes ni siquiera teníamos área de investigación, éramos pura docencia. Entonces yo fui el primer coordinador del área de investigación y entonces me tocó iniciar a hacer gestiones. Y como parte de las gestiones yo iba al COSITET. En esa época estaba el doctor Irán Medrano, ¿sí? Obviamente no les voy a decir que tuve varios desencuentros con él, ¿verdad? Y en uno de los primeros surgió este tema, donde él voltea y me dice en una reunión, ustedes hacen investigación, ¿sí? Pero si no les damos apoyos. Yo le dije, bueno, pues no nos darán, pues nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Sí? En otra ocasión también tuve otro enfrentamiento porque él decía, nada más la UGED y el Tecno aquí en Durango saben hacer investigación, nadie más sabe. Yo le decía, pues ¿qué pasa, no? Inclusive sí le voy a decir que yo era más peleonero en aquella época y hasta le aventé un periodicazo, ¿verdad? Sí, para quitarle los sangrón, porque de hecho ustedes si pueden revisar, ustedes ven ahorita los productos, pero no ven el camino que hemos andado. En aquella época lanzaban convocatorias para concursos de proyectos, no había ni un solo tema, no les digo educativo, ni siquiera social, no había temas sociales o educativos donde tú pudieras meter y ganar un concurso y que te dieran recursos para apoyar un proyecto, no lo había. Salían todos así bien dirigidos a el Tecno o a la UGED, y obviamente hablo de la UGED de las ciencias duras, ¿verdad? Si ya ven que el Instituto de Investigaciones Científicas de la UGED pues tiene todo un nivel, y entonces tuve varios enfrentamientos con él en esa época y discutimos varias cosas y se dio esto, ¿no? Y una tercera anécdota para cerrar esto de las anécdotas, porque vean el camino que hemos recorrido y desde dónde empezamos, ¿sí? Tiene que ver cuando en el 2003 inicié una revista, la primera revista que hubo aquí seria de educación, y digo seria porque acuérdense que también las revistas tienen niveles, no es lo mismo las que publica la Secretaría de Educación, que a veces se convierte en un catálogo de lo que ellos hacen, ¿sí? A hacer una revista que tenga indexación, que tenga ICCN, que tenga cuerpo de árbitros, que tenga todo eso, y la primera que hubo aquí en Durango fue la Investigación Educativa Duranguense. Por motivos políticos, conflictos políticos, la revista decayó, pero fue la primera que tuvimos, y yo la dirigía, yo fui el que creé la revista, y me acuerdo que en una ocasión me invitaron a México, a la UPN en México, a dar una conferencia, una videoconferencia para todas las unidades UPN, y entonces iba yo con una amiga, y entonces llevamos unas revistas y se las fuimos a llevar al director de unidades. El asistente del director de unidades era el que estaba ahí, y entonces agarra la revista que le damos, y luego ve el nombre de la revista, Investigación Educativa Duranguense, y luego se hace la pregunta y dice, ¿a poco en Durango hacen investigación? ¿Sí? Vean la visión que tenía la gente del DF, de la Ciudad de México ahora, cómo tenían la visión de que en Durango no había nada, ¿sí? Entonces eso fue el camino que tuvimos que recorrer nosotros desde empezar a posicionarnos y que nos escucharan, ¿sí? Y obviamente en el caso particular como investigador, el primer trabajo que hice yo de investigación, no tesis, si las tesis las meto en otro paquete. Las tesis, hice tesis desde la normal básica cuantitativa, la licenciatura fue cuantitativa, la maestría fue cualitativa y el doctorado fue cuantitativo. Pero aparte de las tesis, el primer trabajo que hice fue en 1997, ¿sí? Que llamé las operaciones básicas con números racionales, ¿sí? Hagan de cuenta que le apliqué a los maestros, todos maestros de educación primaria, unas pruebas sobre fracciones, suma, resta, multiplicación y división de fracciones, para ver qué tanto manejan los algoritmos y los problemas. Y ya hice el reporte muy sencillito que se publicó inclusive en una revista que era regional, ¿sí? Porque les digo que aquí no teníamos, entonces una revista regional de la UPN como de 5 o 6 estados, que les voy a decir una cosa, tan no teníamos y no sabemos mucho de esto, que la revista se imprimía pero ni siquiera tenía registro, o sea, porque ni siquiera sabíamos que tenía que tener registro, y no les hablo de Durango, les hablo de 5 o 6 estados que se compartía el proyecto de la revista, y ni siquiera sabíamos de eso. O sea, es un camino que hemos ido poco a poco construyendo, y obviamente la investigación que acabo de terminar precisamente anoche, ¿sí? Es sobre el perfeccionismo, ¿sí? Examen de dos hipótesis sobre sus correlatos diferenciales. Este es el camino que he seguido y ese es el tiempo que tengo haciendo investigación, ¿sí? Ahora,
Sobre eso pues puedo platicarles muchas cosas, ¿verdad? Porque no solamente he hecho investigación, sino yo asumí la investigación como algo de mí, o sea, algo de parte de mi vida, de mi trabajo. Entonces, yo hago investigación, sí, pero también dirigí y dirijo revistas enfocadas en investigación. Ya ven que hay revistas que son de divulgación, o sea, para ensayos, ponencias, no. Yo las revistas que fundé, porque de hecho las que hay aquí en Durango, que tienen una indexación seria, yo las fundé todas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo las fundé, las dirigí y dirigidas a investigación. Pero también, por azares del destino, desde el 98 me quedé como docente de metodología de la investigación. Y también, por azares del destino, no mi decisión, sino de las autoridades que en su momento decidían, me quedé con puro posgrado. Pues si ustedes se fijan, cuando Susi leyó mis tesis, dijo nada más poquitas de licenciatura y luego ya no dijo, todas las demás eran de maestría o doctorado. ¿Por qué? Precisamente, no sé por qué razones, pero ellos decidieron que yo era para maestría y doctorado y ya no me dan cursos de licenciatura. ¿Sí? Entonces, yo seguía como docente de metodología y también yo no lo solicité, la institución me metió en ese tipo de cursos. Pero ojo, también doy las asesorías de tesis desde entonces, ¿sí? Y me ha tocado asesorar a diferentes tipos de tesis y a mucha gente. Pero también hago gestión de la investigación. Desde que se fundó UPD como UPD en el 98 hasta la fecha, nada más en 4 años, que fue cuando tuvimos conflictos políticos, no he sido coordinador del programa de investigación. Sí, y el primer año y medio que fui coordinador del área. En todos los demás hasta ahorita sí, sigo siendo el coordinador del programa de investigación. Pero no solo ahí, sino que también he apoyado con la gestión de grupos de investigación, de redes de investigación, inclusive en algunos casos como capítulos aquí en Durango de algunas instituciones o asociaciones a nivel nacional. Entonces, he hecho de la investigación así como que toda mi área, no nada más investigo, sino trabajo en todas las áreas relacionadas con la investigación. Pero como les decía, de esto les puedo platicar mucho de las revistas, les puedo platicar de los problemas que he tenido que atravesar y que tuvimos que atravesar con las asesorías de tesis. Todavía cuando llegué al UPD no había ningún titulado de licenciatura. Fue un show para que titulara el primero, o sea, porque era una cena de negros, ¿verdad? Todos los asesores querían opinar y todos querían que hiciera lo que ellos querían. Bueno, entonces también aquí hay mucho que discutir, pero bueno, como vuelvo a insistir, aunque tengo mucho que discutir de estos aspectos de los grupos de investigación, cuáles son los que sí se logran como exitosos, cuáles son los que no se logran, porque he empezado proyectos que han tronado, o sea, esto que les mencioné ahorita es lo que hay, pero en realidad yo empecé otros proyectos y en el camino fueron quedando varios, ¿sí? Y he aprendido mucho de mis errores en el camino. Entonces, me voy a centrarme en una cosa central, valga la redundancia, que tiene que ver con lo que a ustedes les puede interesar más. ¿Qué papel tiene la formación? O sea, ¿cómo nos vamos a formar para investigadores? ¿Sí? Ese es el punto central. Aquí es lo que quiero destacar, más allá de todo lo que les puedo decir yo, porque les puedo decir hasta de las revistas, cuáles son las buenas revistas, las malas revistas, este asunto de las depredadoras y etcétera. No, o sea, no me voy a meter ahorita en todo eso, me voy a meter exclusivamente en el aspecto de la formación. ¿Sí? Y para eso me voy a meter un poquito de teoría nada más, no mucho para no aburrirlos. Voy a tomar el punto de partida, el modelo de formación de Hegel. Si Hegel, recuerde, el padre de la dialéctica, ve la formación como un proceso dialéctico. Y en este proceso dialéctico, él habla de 3 momentos que tiene el proceso de formación. Dice, en un primer momento, que él denomina el particular, ¿sí? El sujeto se reconoce ante el tema, ¿sí? La subjetividad se presenta como parte del tema a través de una serie de supuestos e hipótesis. En otras palabras, el primer paso de la formación es que yo como sujeto me doy cuenta de lo que sé, no sé, de lo que creo o no creo sobre el tema. ¿Qué tanto sé sobre el tema? ¿Qué tanto creo saber todo sobre el tema? A veces muchas cosas, a veces pocas, a veces acertadas, a veces con muchos errores, ahorita vamos a ver eso. A veces hay errores en lo que creemos que sabemos, ¿sí? Y entonces ese es el primer paso, saber qué hay sobre eso. Cuando yo ya sé lo que sé o no sé, sigue el paso 2, que sería el momento del universal. Es cuando nosotros, como sujetos, nos acercamos al conocimiento objetivado, al conocimiento que ya existe, ¿sí? No lo que yo creo, sino lo que ya existe, ¿sí? Esto es el conjunto de escritos, ¿sí? Y productos que nos reflejan qué es lo que existe sobre nuestro tema. O sea, nos vamos al conocimiento.
de mis creencias y mis preconcepciones, vamos al conocimiento objetivo, al conocimiento convencional, al conocimiento que todo el mundo tiene. Y hay que tenerlo de una otra manera. ¿Qué pasa? Que esa relación entre mis creencias, mis prenociones, mis preconceptos, en relación con el conocimiento que existe, sea una relación dialéctica. En esa relación dialéctica hay una reconfiguración de las ideas iniciales del sujeto. Y eso es lo que él llama particular enriquecido. Ojo, no estamos hablando que yo soy un sujeto pasivo, que agarro todo el conocimiento que me dieron y lo repito de punta a punta igualito. No, es que yo lo reelaboro. En función de mis creencias, mis valores, de lo que yo estoy viviendo, lo reelaboro y hago otras concepciones particulares sobre el tema. Esto es el momento del particular enriquecido. Ahora, no crean que todo esto es filosófico, es el modelo de formación de Hegel, pero esto, con otras palabras, es lo que nos dice también Ausubel, ¿sí? Ausubel nos dice, hay aprendizajes previos, ¿se acuerdan? Conocimientos previos. ¿Qué nos dice? Hay significatividad lógica o psicológica para acceder al conocimiento, pero lo que dice, hay una asimilación obliteradora. O sea, no es cierto que copiamos el conocimiento tal como está, lo reelaboramos en base a nuestras propias ideas. Entonces, ¿por qué quiero enfatizar esto? Porque de estos tres momentos no me voy a detener en el primero, no me voy a detener, porque sería meternos precisamente en las preconcepciones y en las ideas que tiene la gente y que tienen los alumnos previamente sobre lo que es la investigación. Y aquí pues hay mucho que discutir también, pero no me interesa porque me interesa más el tema de la formación. Entonces me voy a centrar en el paso 2, ¿sí? Que es este acercamiento a la objetivación del conocimiento, ¿sí? Y voy a cerrar con unos comentarios sobre el paso 3, que es el particular enriquecido, ¿sí? Y entonces para eso vamos a ver que vamos a dividir nuestra discusión en dos momentos, la formación inicial y la formación permanente. La formación inicial, estoy hablando de licenciatura, maestría y doctorado, ¿sí? Esa formación que tenemos para ser investigadores, que nos dicen que no, que el doctor es el que es para ser investigadores, pero recuerden que desde licenciatura nos están dando elementos de metodología de la investigación y según donde estudiamos nos piden hacer tesis. Entonces estamos metidos en investigación desde licenciatura, luego seguimos a maestría y también estamos metidos en tesis. Inclusive, paradójicamente, aunque muchas de las maestrías, o me parece que todas, hasta donde yo sé, todas las maestrías de aquí del estado de Durango son profesionalizantes, a todas les piden tesis, ¿verdad? Y hacen tesis cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Que supone que es para investigación, pero así lo hacen. Entonces también hay acercamientos a la investigación. Y en doctorado, si tienen suerte, tienen un doctorado que sí tiene una carga suficiente en investigación y les va a dar mucha información en investigación. Eso es lo que llamamos formación inicial. Quedamos en formación permanente. Ahora sí, ya egresé de la maestría del doctorado y quiero hacer investigación. Entonces sigue un proceso de formación en el proceso mismo de hacer investigación, in situ, o sea, estamos formándonos en el mismo proceso, ¿sí? Y eso lo vamos a discutir, algunos aspectos de cada uno. Vamos primero con la formación inicial, que recuerden que estamos hablando del segundo momento, el universal, o sea, cómo acercarnos al conocimiento objetivado, en este caso, al conocimiento objetivado que tiene que ver con la investigación, con la metodología de la investigación. Y aquí hay dos elementos que quiero discutir, el papel que juegan los docentes y el papel que juega la teoría. Sí, la teoría sobre metodología de la investigación, ¿eh? O sea, ¿cuál es el papel de uno y otro? Entonces empecemos con los docentes, no es cierto, ya me voy a adelantar, empecemos con la teoría. La teoría de la metodología se concreta sobre todo para nosotros en los libros, ¿sí? Más a nivel de formación inicial, ahí está la formación. Y entonces tenemos libros, aquí les puse unos ejemplos, ¿sí? El famoso bestseller, no sé, me acuerdo qué edición es esa, pero es de las tantas que ha hecho Sampieri de su libro, ¿sí? Y el otro es Aria Garza, ¿sí? De la UNAM, ¿sí? Muy bueno también, pero bueno, estos son ejemplos nada más, y entonces es lo que voy un poquito a discutir inicialmente sobre este punto. El papel que juega este conocimiento objetivado en los libros de metodología que nos llegan a nosotros. Y vemos que vamos a tener una serie de problemas, ¿sí? Primero, muchos de estos libros de metodología de la investigación no son del campo educativo. No son del campo educativo, entonces de ahí ya tenemos problemas, ¿eh? Por ejemplo, Aria Galicia, que les ponía ahorita un momento, él es de administración. Sampieri, ¿de qué campo es?
de la mercadotecnia, ¿sí? Y entonces tenemos otros como Padua, que es de sociología, y entonces así tenemos otros que son de psicología y otros que son, entonces son de diferentes campos, pero incluso tenemos, por ejemplo, el famoso librito de elaboración de proyectos de Corina Smelkes, que es para tecnológicos, este es del campo de la ingeniería. Entonces, de entrada tenemos ahí un desfase. No todos los libros, o casi ninguno de los libros que manejamos actualmente, ¿sí?, está enfocado específicamente en el ámbito educativo. Entonces, ¿qué utilizamos? Pues aquellos que están en el ámbito de las ciencias sociales en general. Pero obviamente eso hace diferencias, Eso hace diferencias. ¿Por qué creen que Sampieri defiende la metodología mixta? La metodología mixta no existe, y sin embargo Sampieri la defiende y hasta la publica en su libro. ¿Pero por qué? Porque él viene del campo de la mercadotecnia. ¿Y qué tiene característico del campo de la mercadotecnia? Su carácter pragmático. La mercadotecnia no le interesa generar conocimiento por sí mismo, no le interesa generar teorías. ¿Qué le interesa? Que un producto se venda, ¿sí?, que un producto tenga buena aceptación con la gente. O sea, su finalidad última es inmediata, es empírica, es pragmática, utilitaria. Entonces, bajo esa lógica, él no tiene ningún problema en hablar de metodología mixta. ¿Se fijan? Entonces, este tipo de detalles nos van a pegar a nosotros, porque entonces llegan a educación y nosotros los absorbemos, ¿verdad? Entonces, es un primer problema que tenemos. Segundo problema que tenemos en los libros, que la gente hace libros de temas selectivos, ¿sí? O sea, temas donde dice metodología de la investigación, por ejemplo, si ustedes lo ven, resulta que nada más abarca las dos primeras etapas del proceso. O resulta que nada más habla de los instrumentos de investigación. Y entonces no nos dan todo el proceso de investigación. Y otra cosa, muchos no nos dan ni el proceso, muchos nos dan lo que es el formato, ¿sí? Hablan de las partes que tiene un proyecto, pues nunca nos dicen cómo hacer cada parte del proyecto. Si nos va bien, por ejemplo, el libro, si alguno de ustedes lo tiene, el de Berenice Ibáñez Brambila, ese sí nos da, pero en relación al formato, ¿eh? Dice, hay que hacer la justificación, máximo 2 cuartillas, ¿ya? ¿Qué lleva? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué tiene que ver con las otras partes del proyecto? No, eso es otra historia, ¿va? Tiene que tener 2 cuartillas, porque es lo que a ellos les interesa, ¿sí? Entonces, son temas muy selectivos, muy específicos, y entonces nos da una visión global de todo el proceso. Entonces, de ahí ya tenemos problemas. Tenemos errores en muchos libros de metodología. No todos los libros de metodología, porque estén escritos, son buenos, ¿sí? Inclusive les voy a algunos de ustedes a romper su corazoncito. Sampieri trae bastantes errores, ¿sí? Aunque ustedes digan Sampieri, ¿va?, trae muchos errores, ¿sí? Y aparte, en el camino se ha hecho tan ególatra que se está plagiando formas y procedimientos de otros autores y no les da el crédito. Yo se los digo porque lo he revisado de primera mano, y he revisado y he comparado las diferentes ediciones y lo he visto. Mientras que una edición dice, propongo este procedimiento que viene de tal autor, ¿sí?, en la siguiente edición dice, propongo este procedimiento que he elaborado. Pues si en la anterior dijiste que lo has tomado de otro autor, ¿por qué ahora omitiste al autor y lo anulas y dices que es tuyo? Pues porque lo hizo. Ahora, ¿quieren ustedes verlo cómo hacer observación cuantitativa? No vean a Sampieri, no lo vean, o sea, está pésimo lo que dice ahí, no tiene claridad absoluta de lo que está diciendo en ese aspecto. Entonces, así como Sampieri, que es el que supone que es uno de los más completos, tiene errores, si le empezamos a buscar otros libros, van a haber muchos errores, ¿sí? Uno de los libros, Miguel Martínez Miguel, es de investigación cualitativa, no sé si alguno de ustedes lo ha revisado. Es un autor también didáctico, sudamericano, didáctico, escribe bien, pero no quise que todo lo que diga está bien. ¿Y qué pasa? Que él hace un libro sobre investigación cualitativa y nos pone un primer capítulo donde habla de neurociencias y dice que la neurociencia es el fundamento de la investigación cualitativa. Por favor, o sea, ¿cómo vas a decir que las neurociencias fundamentan la investigación cualitativa? Es una tontería. Así en toda la extensión de la palabra, es una tontería. La investigación cualitativa tiene una tradición en el siglo XX que tiene que ver con la antropología y la sociología fenomenológica. O sea, no puedes tú decir que es la neurociencia. Sin embargo, fíjense cómo lo dice y lo escribe en un libro, y si nos descuidamos, así como esos, vamos a encontrar muchos errores en los libros de metodología que leemos. Otro punto, manejo didáctico. No todos tienen manejo didáctico. A Sampieri hay que reconocerle el manejo didáctico de su libro, o sea, por eso yo creo que es bestseller, ¿verdad? Porque sí es didáctico, pero no todos. Inclusive hay uno que traen los compañeros de una universidad también de aquí, Rafael Vizquerra, ¿sí?,
que era como un glosario de términos, ni siquiera tenía una estructura. Hagan de cuenta que era definición de cada término nada más. Esto, pues eso no me ayuda, porque menos me da la idea de un proceso de investigación. Y aquí no perdamos la perspectiva, estamos hablando del proceso de investigación, ¿sí? No de lidiar con cada apartado de la investigación como algo independiente. Y otro de los problemas que tenemos son los enfoques teórico-metodológicos. Aquí mucha gente no entiende que la metodología de la investigación también tiene enfoques. Ojo, no me refiero a enfoque cuantitativo y cualitativo, me refiero precisamente a enfoques de la teoría sobre metodología de la investigación. Y hay dos, los constructivistas y los pragmáticos. Ojo, los pragmáticos es la línea estadounidense. Ellos no les interesa lo epistemológico, por eso ellos no usan el término paradigma. Si ustedes se fijan, ellos son los que usan el término enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo, porque no les interesa lo epistemológico. Ellos son los que usan el término método cuando se refieren a la encuesta. En cambio, los constructivistas partimos de lo que es el paradigma, hablamos del método hipotético deductivo y hablamos de la encuesta como técnica. Por eso ustedes se van a dar cuenta de repente que hay libros que tenemos problemas hasta de vocabulario. Es que aquí dicen que la encuesta es método, pero aquí dicen que es técnica, y acá dicen que es instrumento. Y dices tú, pues entonces, ¿qué es? Hay un artículo que escribí de los de metodología donde dice todo un desglose de cómo se le denominaba la encuesta, y encontré más de 15 acepciones diferentes: método, técnica, instrumento, tipo de entrevista, forma de hacer investigación, ¿sí? Etcétera, ¿no? O sea, era una serie de términos diferentes. Pero es por esto que la gente no lo entiende, y mucha gente que trabaja con los libros no los entiende, y los que dan metodología no los entienden, que hay enfoques. Y entonces de repente tenemos gente que busca, ¿cómo acomodo que primero vaya paradigma y luego vaya enfoque, va? Y yo no sé cómo le hacen, pues los acomodan, va. Y luego aparte me agregan método hipotético deductivo. Entonces digo yo, espérate, ya me confundiste dos enfoques, va. Pero lo hacen, va, porque pues como no tienen claridad de que son enfoques diferentes, ellos tratan de acomodarlos, ¿no? Sí, entonces esto es ausencia de claridad. ¿Por qué? Porque la claridad, y se los digo así, la claridad no lo da los fundamentos epistemológicos, ¿sí? Si yo tengo fundamentos epistemológicos, no voy a entender mucho de por qué los métodos piden una cosa o piden otra cosa, ¿sí? Eso de que yo vaya a hacer investigación cualitativa y lo primero que te diga es que armes el marco teórico, me queda claro que nunca has leído cómo se originó la investigación cualitativa ni cuáles son los fundamentos de la investigación cualitativa. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos fuertemente, ¿no? Y otro que te diría es que hay libros que son contradictorios y luego ya se mete en problemas el alumno, ¿va? ¿A quién le hago caso? Les pongo ejemplo. Un libro clásico, se los recomiendo, Introducción a los métodos cualitativos, de Taylor y Bogdan, ¿sí? Nos dice, ¿cómo empezó una investigación cualitativa? Dice, decide el tema y métete al campo a recolectar información. Eso es lo único que te pide. ¿Y qué te dice Gregorio Rodríguez, Gil y Flores en su libro de metodología de la investigación? Hay que hacer un proyecto y hay que hacer hasta un marco conceptual. ¿Sí? Y dices tú, bueno, a ver, espérate, pues no, que aquí me dicen que ya me meta con el puro tema y acá me dicen que haga todo un proyecto. Es que se contradicen entre ellos, ¿sí? O cosas donde unos te dicen, no se requiere teoría, y otros te dicen, tienes que informar teóricamente las cosas. ¿Sí? Entonces dices tú, bueno, ¿a quién le hago caso? Entonces hay libros contradictorios, y en ese contexto nos movemos nosotros de este tipo de libros con este tipo de problemas. O sea, que el conocimiento objetivado, ¿sí?, que nos dan a nosotros sobre metodología de la investigación no es uniforme, no es homogéneo, ¿sí?, tiene muchos problemas y nos tenemos que mover en él, nos guste o no nos guste, ¿sí? Cuando uno es alumno de licenciatura, de maestría y puede que hasta doctorado, pero ahí ya sería otro paquete, yo siempre les digo a mis alumnos, no se la quiebren, díganle a su tutor que les recomiende 1 o 2 libros de metodología y sigan esos nada más. No traten de andar viendo muchos porque entonces se van a meter en problemas. Y se meten en problemas porque a mí me ha tocado tesis donde en una misma página pasa esto que les decía. Me dicen, es que el método de la encuesta y luego al ratito la técnica de la encuesta. En una misma página me cambian de términos. Entonces digo, pues ¿qué pasa? Es que esta parte la agarré este libro y esta parte la agarré este libro, ¿va? No, pues tengan cuidado, ¿va? Si no vamos a hacer un mere que tenga ahí y un desastre, ¿no? Entonces hay que cuidar todo eso y hay que meternos en eso. Les digo que en doctorado yo no lo meto tanto porque en doctorado es parte del trabajo que ustedes tengan que analizar los libros, ¿verdad? Y tengan que analizar las posturas y tengan que tomar posturas, ¿verdad? Decir, bueno, pues este autor es este autor es esto. A mí en lo personal me convence lo que dice me voy a ir con un poco más elaborado, un poco más de trabajo, ¿no?
Ahora, recuerden otra cosa que no debemos de perder de vista, que es el segundo punto que quiero destacar. Entre el conocimiento objetivado, que está en los libros de texto de metodología, y el alumno, hay alguien que hace la mediación, el docente. Entonces, vamos a tener suerte con muy buenos docentes que nos van a orientar cuando nos dan cursos de metodología, pero vamos a tener docentes que no nos ayudan, ¿sí? Inclusive entorpecen nuestra relación con el conocimiento objetivado. Y entonces aquí me voy a permitir plantear una tipología de algunos tipos de docentes que dan los cursos de metodología. ¿Sí? Tenemos el teórico. Este sí ha leído libros y libros y libros, pero en realidad él nunca ha hecho una investigación. Y entonces, ¿qué hace? Pues que repite lo que dicen los libros. Pero entonces cuando trata de ir a lo concreto, a ver, es que dime cómo se hace la entrevista, dime cómo se hace la operacionalización, pues se pierde el camino y dice una cosa y lo dice otra, ¿va? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabe lo que dice el libro, pero él nunca lo ha hecho. Es como les decía, pues que no se metan en bronca, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la operacionalización, el libro dice así, en la práctica hay como 5 formas de hacer la operacionalización. Pero si no tienes ese conocimiento porque no has hecho investigación, vas a tener ese problema de ser puramente teórico, de repetir lo que dicen los libros, ¿no? Otro que tenemos es el que llamo yo el bulímico, ¿sí? Y es el bulímico porque ese de plano no aprendió nada ni va a aprender, ¿sí? O sea, él le da un curso de metodología, empieza a leer algunos libros de metodología y va y se los vomita, se los repite a los alumnos, así como está en los libros, ¿sí? Pero ojo, pasa un año, pasa 2, y él sigue haciendo lo mismo, no aprendió. A pesar de que esto, oye, pues es que ya tiene varios años trabajando en metodología, debió de haberse formado en metodología, debió de tener mayor información. No, resulta que sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no se queda con nada. Él lo lee nada más para vomitarlo enfrente al grupo, mostrárselo al grupo, pero él no se queda con nada, ¿sí? Y ese es el problema que tenemos con este tipo de maestros, que entonces siempre están como si fuera la primera vez que leen un libro de texto de metodología de la investigación, que leen un libro de metodología, entonces no avanzan. Y hay muchos que se dan en este caso. Tenemos el confundido, el que agarra rollos de sus maestros de metodología, lee unos libritos y luego hace una mezcla, ¿sí?, de chile dulce de manteca, ¿verdad? Y entonces así anda hablando por todos lados, ¿sí? Me salían la otra vez varias situaciones, pero les pongo un ejemplo. Me dicen, es que hay que hacer la problematización. Y digo, a ver, ¿cuál problematización? Hay que hacer la construcción teórica del objeto de investigación, no es problematización. Y entonces empiezo a rastrear y empiezo a buscar y digo, vean, aquí está, ¿sí? Más de 50 libros que he leído ni siquiera se menciona el término problematización. Entonces, ¿por qué tú le exiges al alumno que haga una problematización empírica cuando todos los autores te están diciendo que lo construya teóricamente? ¿Sí? Pero entonces anda totalmente confundido porque entonces agarra un tema aquí y otro aquí. Inclusive este ejemplo que les pongo de una persona en particular, obviamente no digo el nombre, fue muy interesante porque una vez me tocó ver que leo un grupo de maestría de segundo semestre. De esa misma maestría leo un grupo de cuarto semestre, pero leo un grupo de segundo semestre de otra maestría diferente. En los 3 fue a hablar de lo mismo, de la problematización. Decía, pues si son maestrías diferentes, ¿por qué vas y explicas lo mismo? Son contenidos diferentes, son semestres diferentes, están en diferente momento del proceso, ¿por qué vas y dices lo mismo? Porque están en ese sentido. Algo similar me tocó cuando la gente hablaba de microteoría. Yo hice todo un artículo cuando hablé de revisión de literatura, donde consulté, yo creo fácil, 60 libros, y nada más 2 mencionaban el término microteoría, y nada más uno daba una definición. Y ojo, el que daba la definición era en la segunda edición de Sampieri, ya para la tercera eliminó el término. Y sin embargo le dice a la gente, ¿sí?, es que busca la microteoría. Oye, el término ni siquiera está en la metodología de la investigación, o sea, ¿cómo lo sigues usando? O gente ahorita que se ha confundido mucho y le dice a los alumnos, hagan el estado del arte. No, es que tú no vas a hacer el estado del arte, tú vas a buscar antecedentes de tu tema. Es muy diferente los antecedentes de investigación a un estado del arte, un estado de la cuestión. Pero luego como que agarran términos y les gusta y los empiezan a utilizar a diestra y siniestra. Por eso decimos que es el confundido, ¿verdad? Es el que sí trae una serie de cuestiones ahí muy interesantes, ¿no? Tenemos de plano el que no sabe, y lo que es peor, a veces no sabe que no sabe, ¿verdad? ¿Sí?
Y entonces, y sí hay, a mí me tocó ver alumnos hasta a maestros de licenciatura que hasta dicen a los alumnos, no, pues es que yo creo que es así, pero ya ven que yo no sé mucho de esto. Ahí ustedes como quieran, ¿verdad? Sí, y entonces esto no es posible y los pueden dar metodología de la investigación, pero bueno, son parte de los procesos, ¿no? Y está el que yo llamo el monógamo, ¿verdad? El que se casó con un libro o con uno de sus maestros de metodología. Porque aunque ustedes no lo crean, hay muchos alumnos que me ha tocado ver a nivel maestría y doctorado, ¿sí?, que repiten las clases de sus maestros. Lo que su maestro les enseñó en metodología, ellos lo que van y hacen igual. Ponen hasta los mismos ejemplos. Oye, espérate, pues eso fue cuando fuiste alumno, tú como maestro te debes de formar y debes tener mayores elementos. ¿Cómo es que vienes a repetir lo mismo que te dijo el maestro? Capaz de que el maestro ya avanzó, ya evolucionó. ¿Sí? Está como cuando en una clase me dice una alumna, oye Arturo, es que en la introducción debe ir esto, 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 otro. Le digo, no, está mal. En la introducción nada más debe ir esto, esto y esto. Pero en tu tesis así lo tienes tú. Pues sí, pues mi tesis yo todavía no sabía, ¿verdad?, que tenía que hacerlo así. Entonces uno va evolucionando, entonces no puede uno seguir con lo mismo. Y también está el que se casa con un libro, ¿va? Agarra un libro y ahora vamos con ese, vamos con ese, vamos con ese. Y ya vimos que el campo es muy complicado, o sea, no podemos basarnos en un solo libro para enseñar metodología, aunque sea San Pieri, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué sí necesitamos para un buen maestro de metodología? ¿Qué necesita un buen maestro de metodología? Primero, amplia formación. O sea, no es leer un libro de metodología. Tengo que leer, tengo que analizar, tengo que tomar postura, tengo que saber si voy a recomendar un libro a los alumnos, qué parte les recomiendo, si todo el libro es bueno, para qué les recomiendo. ¿Sí? Es como yo ahorita les mencionaba a Berenice Ibáñez Brambila. Yo nunca la menciono en primero, segundo, tercer semestre de maestría. ¿Cuándo la menciono? En el cuarto, cuando están escribiendo la tesis. Le digo, en esta parte sí les puede ayudar esta autora, porque como les da estas recomendaciones del número de páginas, les puede dar una idea de cómo hacerlo. Entonces hay que saber cuándo recomendar un libro. Hagan de cuenta que es como tener todo un paquete de herramientas y saber en qué momento utilizar cada una con sus alumnos, ya sea en asesoría de tesis o en metodología de la investigación. Entonces, eso se debe de hacer. En una ocasión, uno de los grupos de maestría me protestaba que porque le estaba dejando leer mucho. Sí, me decían, es que nos dejaste un texto de más de 50 páginas, ¿verdad?, de un día para otro. Le digo, sí, le digo, pero ¿cuál es el problema? Usted leen ese, pero yo leo eso y tengo que leer 3 o 4 más para llegar con mejor formación para hablar con ustedes. Entonces, si yo les exijo es porque yo también estoy haciendo más. O sea, no es nada más decir, vamos a repetir lo que dice un autor, ¿no? Entonces, por eso necesitamos una amplia formación que nos permita que el libro de metodología de la investigación, que es el conocimiento objetivado, tengamos a la mano como si fuera una caja de herramientas. Y entonces, si vamos a hablar de operacionalización, fíjate, este es el autor que lo maneja mejor. Aquí lo puedes entender. Vamos a hablar de cómo se hace la entrevista cualitativa. Este autor es el que te da mejores ejemplos y te dice cómo hacerlo. Entonces, ese es el papel de un maestro de metodología, por eso decimos que debe tener una amplia formación. Debe ser investigador, porque les digo, una cosa es lo que dice la teoría y en la práctica nos metemos en topes en muchas cosas. Yo no me había dado cuenta hasta que empecé a hacer los trabajos y empecé a hacer instrumentos y a validar instrumentos, que la operacionalización siempre nos hablan de una forma cuando hay por lo menos 3 formas de hacer operacionalización. Pues yo no me di cuenta hasta que lo tuve que hacer. Y después de que lo hice me di cuenta que no era lo clásico, entonces me di cuenta que había otras formas de hacer operacionalización. Entonces hay que hacerlo, o sea, porque si no, no vamos a aprender. Es como estar hablando de oídas de lo que alguien más dijo, ¿va? Pero no es lo que yo he vivido, ¿no? ¿Sí? Hay que tener manejo didácticos, hay que saber explicarles a los alumnos, ¿verdad?, de qué se trata cada cosa. Y eso pues implica poner ejemplos y contraejemplos, ¿no? Y no hay de otra. ¿Sí? Y apertura cognitiva. Esto es importantísimo, ¿eh? Ustedes, si van a entrar y les interesa entrar al rollo de la investigación, lo primero que tienen que tener es apertura. ¿Y eso qué implica? Humildad. ¿Sí? Si ustedes están con la idea de que ya saben todo, malo. Ustedes mismos se están cerrando a cualquier cambio, Ustedes se están cerrando, o sea, no están dando opción a aprender. Y ojo, a veces hasta de lo más malo se aprende. Y a veces de la gente que cree uno que no puede aprender nada, aprende. Y a veces de las revistas o los artículos donde no se puede hacer, aprende. Y yo la otra vez estaba leyendo un libro que muy malito, por cierto, y que yo había descartado, pero cuando tuve que hacer todo un video para mostrar cómo hacer un proyecto de intervención educativa, dije, híjole, pues aquí están todos los ejemplos de lo que no se debe de hacer.
O sea, hasta me sirve, ¿verdad? Sí, o sea, y estoy aprendiendo lo que no se debe hacer porque lo está haciendo muy evidente esta persona. Entonces, de todo mundo se aprende, entonces hay que tener esa apertura, esa humildad. Entonces, si alguien cree que ya sabe todo, me disculpe, pero no creo sinceramente que van a llegar muy lejos como investigadores, ¿sí? Ese ego de creer que sabemos todo, que podemos hacer todo, es la principal dificultad para avanzar. Por eso mucha gente le puede, vamos a verlo más adelante, las famosas revisiones o los evaluadores. Usted manda un artículo a una revista y te lo rechazan y tú dices, ya valió, o sea, dices, no saben la revista lo que tienen, andan mal y todo, y mejor yo lo publico en otro lado. Nunca lo ve como experiencia de aprendizaje, porque como él cree que ya sabe todo, ¿sí? Me tocó el caso de una anécdota que me contaron de los compañeros del CIDE, donde uno de los que llegó, según él hizo un trabajo y lo mandó a una revista obviamente sencilla, porque ellos no tienen muy buen nivel, pero lo mandó a una revista sencilla. ¿Y qué pasó? Que le dijeron los de la revista, bueno, si te lo publicamos, pues nos tienes que mandar la carta de cesión de derechos de difusión. Y entonces él dijo, ¿por qué se los voy a mandar? Si el trabajo es mío, ¿por qué les voy a dar mis derechos sobre el artículo a ellos? Y no lo mandó. ¿Qué nos quiso evidenciar con esto? Que no conoce lo que es el campo de la investigación. El campo de la investigación, de una vez se los digo, ¿sí? Ustedes producen, ustedes conocen, ustedes dan a conocer, ustedes son los que tienen reputación, pero las grandes compañías son las dueñas de todo. Es el capitalismo también, háganse la idea, ¿eh? Y en las revistas más fuertes, si ustedes quieren publicar, van a tener que pagar, fíjense. Entonces, bien interesante, ustedes pagan para que les publiquen, y la gente que quiera leer sus artículos pagan para poder leerlos. Es el mercado editorial, y ojo, es el mercado editorial que está en contubernio con todos los consejos de ciencia y tecnología de los países, y México no es la excepción. Entonces, esa es la lógica. Pues les hablaba de cómo incorporarse al mercado laboral, saber cuáles son las reglas del mercado laboral y poder trabajar en ellas. Entonces, necesitamos esa apertura cognitiva de estar en constante crecimiento, ¿sí? Estar en constante movimiento, porque luego se van a dar cuenta que como el campo de la metodología no es algo uniforme, a veces hay que hacer adecuaciones. Y aunque yo esté consciente que sí sé o no sé, pues hay que hacer adecuaciones y hay que ajustarnos a las revistas, ¿sí? Y hay que ajustarnos a los contextos. Y eso solo logramos si tenemos la apertura, ¿sí? Y esa apertura es porque tenemos la humildad de saber que hay gente que puede saber más o menos que nosotros y que hay cosas que tenemos que modificar de lo de nosotros. Si yo creo que ya lo sé todo, vuelvo a insistir, son de los que dicen que tienen doctorado y si les va bien se agarran algún puesto por ahí y viven de andar en puestos o dando clases, pero no hacen investigación, ¿sí? O dicen que hacen investigación, pues no lo hacen, ¿sí? Tengo varios ejemplos, ¿no? En una ocasión me dicen unas compañeras del CCH, trabajé con varios ahí, y entonces me decían, es que tenemos una compañera que, no, ya bien rápido, para acá, Congreso manda 4 investigaciones. Ah, sí. Digo, ¿y cuál es el nombre de ella? No, le digo, es que no la he escuchado, o sea, no sé ni que haya publicado algo. Sí, es más, dice, y es bien rápida porque hace 4 investigaciones al año. Hace 4 investigaciones una semana antes de que termine el periodo. No, espérenme, 4 investigaciones en una semana, pues ¿de qué estamos hablando? Pues no, lo que me di cuenta es que están hablando de sus famosos ensayitos donde ellos proponen y hacen comentarios personales sobre un tema. Y ellos decían que eso era investigación. Y entonces pues decía que hacía 4 investigaciones en una semana. Pues sí, así también yo, ¿eh? Tenemos otra compañera que cuando estábamos en los estímulos llegaba y decía, aquí tengo 8 investigaciones al año. Ah, caray, pues yo no le he visto que publique nada, ni que diga nada, o sea, ¿cómo que tiene 8 investigaciones al año? Ah, no, es que nos dimos cuenta que cada ensayo que hacía del doctorado iba con la coordinadora de docencia del UPD y le pedía constancia de investigación. Y la coordinadora, para no meterse en broncas, le da su constancia que era investigación. Y entonces resulta que al año ella tenía 8 investigaciones cuando nunca había hecho ninguna, ¿sí? Entonces tampoco los papeles nos cuentan, porque luego en muchas instituciones se dan los papeles como pan caliente, ¿va? Al que va y lo pide se lo dan, ¿sí? Entonces, no. ¿Qué determina un investigador? Y una vez se los comento. 2 cosas importantes. 1, publica, ¿sí? Publica, o sea, este es el punto importante, ¿sí? Si no publicas, no existes, así de sencillo. Tú podrías decir que eres muy bueno, que hiciste tantas investigaciones, pero si no has publicado, no, eres investigador, no se te considera investigador.
La publicación es la forma en que la comunidad científica te reconoce como investigador. Y no estoy hablando de que la institución te diga que eres investigador. Y no estoy hablando con que la Secretaría de Educación, como hace con los del CIDE, les dé reconocimiento por investigadores. No, estoy hablando de la comunidad científica. La comunidad de investigadores te reconoce con ese estatus, ¿sí? Y es cuando tú publicas. Y ojo, publicas en revistas que no son las tuyas, ¿sí? Porque eso es publicar en tu propia institución. Olvídenlo, eso se llama endogamia y no tiene ningún valor para un investigador, ¿eh? En una ocasión un compañero de Gómez Palacio se acerca y me dice: oye Arturo, ayúdame porque quiero entrar al SNI este próximo periodo. Yo le digo: sí, no hay problema. ¿Cuántos trabajos tienes? Tengo 4 artículos. Bueno, le digo, pues es poco, pues vamos a ver qué se puede hacer. ¿Dónde los has publicado? Los 4 en la revista de la universidad. No, le dije, olvídate, ¿sí? No tienes nada. ¿Cómo que tienes 4 publicados en la propia universidad donde hiciste tu doctorado? No sirve. Así en pocas palabras no sirve. Eso es endogamia. Eso no te lo acepta la comunidad científica. Entonces no existe. Entonces tú tienes siempre que buscar otras instituciones. ¿Por qué no te lo aceptan? Porque en la endogamia entran muchos factores que no necesariamente son los académicos, ¿sí? Les digo, cuando empecé la revista de Investigación Educativa Duranguense, ¿sí?, yo puse normas y de repente me llegó un artículo que no cubría las normas, pero era la esposa del coordinador de difusión donde estaba escrita la revista, ¿va? Y no me preguntó, me dijo: ahí te va para que lo publiques. Y entonces, ¿qué pasa? Que como estamos dentro de las instituciones, no hay de otra, ¿va? O sea, estamos ligados a eso, inclusive estamos ligados a que sabemos qué temas trabajan los compañeros y si queremos fastidiar a uno, no le publicamos, porque ya sabemos que anda trabajando él. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Es cuando es en otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, yo empecé a publicar más a nivel nacional e internacional, porque yo no tenía aquí problemas de ningún tipo. ¿Cómo se hace la revisión? Se hace lo que se llama doble ciego, ¿sí? Tú mandas tu artículo, inclusive sin nombre, ellos se lo mandan a 2 revisores que no saben quién lo escribió. Ellos revisan el artículo y ven sus méritos académicos, y cubre o no cubre los criterios, y si los cubre te lo publican. Entonces ellos no están ahí cuidando: no, pues fíjate, son de la pedagógica y como yo soy del CAM y no quiero a los de la pedagógica, pues lo voy a fastidiar. No, o sea, ahí entra únicamente el criterio de la calidad académica, y eso es lo que se hace en las revistas serias a nivel nacional e internacional y en las pocas que tenemos aquí en Durango. Me tocó inclusive a mí un caso de una tesis donde el alumno me hizo un artículo, ¿sí?, y lo mandé con 2 revisores. Ojo, en el mismo periodo me tocó 2 revisores que lo mandaron aceptando el artículo y felicitándolo por el trabajo. Pero en ese mismo periodo mandé el trabajo de una compañera que tenía doctorado. Me lo rechazaron, ¿sí? Mejor me aceptaron el artículo del alumno que tenía pura maestría. ¿Por qué? Porque ellos no están viendo a las personas. Y cuando en un artículo no saben si es de alguien que tiene doctorado, postdoctorado, maestría, nada. Ellos aquí ven el artículo y es lo que se evalúa. Por eso es cuando la comunidad científica te da el reconocimiento, porque pasaste esos filtros y publicaron tu trabajo. Y segundo, y el más importante, ¿qué tanto te citan? Porque puedes pasar el primer filtro y publicar, correcto, pero ¿qué tanto te citan los otros investigadores? ¿Por qué? Porque si no te citan, ¿qué te están queriendo decir? Que tu trabajo no aporta nada al campo de estudio. Así es sencillo, no aporta nada. Pues sí, metodológicamente está bien hecho, pues te lo aceptaron y lo publicaron, pero en realidad no aporta nada, por eso nadie te está citando. Y si no te están citando es por algo. Entonces ese es el criterio segundo. Y entonces ahora no hay dónde sacarse. O sea, ustedes con las redes sociales y la internet ustedes pueden consultar. Entonces si ustedes quieren ver qué tan bueno es alguien, pónganle, ¿sí?, y revisen, ¿sí?, qué ha publicado, dónde lo ha publicado, ¿sí? Porque eso de que yo negocie con mi institución para que me publique un libro, recuerden que hay unos compañeros del CIDIR que hasta les publicó un libro la Secretaría de Educación. Por cierto, un librito muy malo, pues se los publicó la Secretaría de Educación. ¿Pero por qué se los publicó? Porque en aquella época uno de los miembros del equipo que hizo ese libro eran familiares del secretario de Educación. Entonces, no son méritos académicos, son otro tipo de méritos. Entonces, tienen ustedes que ver dónde está publicando la persona, ¿sí?, y si está siendo citado. Si no, entonces no podemos hablar de investigación. Ojo, esto es independiente a que te den un reconocimiento o con así diga que eres investigador o que no eres. Eso es independiente. La comunidad científica se mueve por su propia lógica, y su propia lógica es publicación.
en revistas donde se haga evaluación a doble ciego y que sus trabajos sean citados. Y eso es lo que hace un investigador, ¿sí? No porque tú digas que eres investigador, lo eres, ¿no? Entonces, esto es lo que tendríamos que tener para un maestro de metodología, estos 4 elementos: ser un investigador, tener una amplia formación, ¿sí? Tener apertura cognitiva y manejo didáctico de la situación. Ahora nos vamos al segundo apartado, que sería lo de la formación permanente. O sea, ya salí yo, ya tengo mi doctorado, o tengo mi maestría, ¿sí? De hecho, yo los primeros trabajos que empecé a escribir fue con licenciatura, y con maestría yo empecé luego. Y ya les puse ahí el de las operaciones básicas. En el 98 hice dos investigaciones en educación especial, y yo tenía pura maestría, Hice la historiografía de educación especial, no sé si alguien le llegó a ver por ahí, son 40 años de educación especial en Durango, e hice una investigación acción participativa donde vimos cómo hacer la detección de niños con necesidades educativas especiales en aquella época, ¿sí? Entonces, con pura maestría se puede hacer, sí, no hay ningún problema. Entonces tú puedes hacer con maestría o con doctorado investigación si así lo quieres, ¿sí? Entonces, lo que sigue es el aprendizaje y la formación que vas a tener en el campo mismo de la investigación. O sea, mientras haces investigación te vas a ir formando a ti mismo, y eso es lo que llamamos formación permanente. Y ahí sí no hay una institución, ahí sí no hay alguien que te dé un certificado, un estudio, ni implica que vayas a diplomados, no. Implica estar en el campo, estar en el proceso mismo de la investigación. Y voy a hablar de 3 temas. 1, la importancia del trabajo colaborativo, que ahorita vamos a ver cómo se ha pervertido también, ¿sí? Al grado que ya las revistas tuvieron que poner reglas para eso, ¿sí? La formación in situ, o sea, la formación en el propio proceso de investigación, y el diálogo mediado. Son los 3 elementos que vamos a ver de esto que yo llamo formación permanente, que tendría que ver con el trabajo. El trabajo colaborativo se puede dar a través de 3 vías, ¿sí? 1, los grupos de investigación. Nos juntamos 3, 4, 5 personas y empezamos a hacer investigación. ¿Por qué es importante? Porque el chiste no es nada que digamos que hacer investigación, sino que presentamos nuestras investigaciones dentro del grupo, nos dan recomendaciones, nos dicen si andamos mal, nos corrigen, nos dan su opinión sobre los temas, nos ayudan en alguna parte. O sea, es el trabajo colaborativo en pleno, O sea, es lo que se da, ¿sí? Otra opción son las redes de investigadores. Se forman redes, hay redes inclusive a nivel nacional temáticas, o sea, de un solo tema. Por ejemplo, hay una educación rural, hay una investigación sobre educación, sobre la investigación educativa, hay otra sobre educación ambiental. Y están las redes generales, como la que armamos aquí, que me tocó armar en el 2009, que es la Red Durango de Investigación Educativa. Esa es general, ahí entra cualquiera que esté haciendo investigación, que quiera hacer investigación, ¿sí? Pero con el tema que ellos decidan. Ahora, estas redes tienen actividades de formación, tienen actividades de difusión, tienen actividades de una serie de cosas que tú te enriqueces como investigador en el camino. Tú vas armando tu propio proceso de formación. Y la mentoría. La mentoría es, ¿cómo les diré? Es agarrarte de un investigador experimentado, ¿sí? Y trabajar con el investigador experimentado. Y obviamente, pues al principio trabajas como su achichincle, ¿va? Aunque se oiga fue el término, ¿va? Pero así trabajas. Que no lleguen al nivel de otros que hasta les cargan el maletín, ¿va? Eso ya es mucho. Pero lo que sí es cierto es que es la forma que reconoce el CONACYT, fíjense. Para el CONACYT, desde que el alumno está haciendo doctorado, considera que el docente es su mentor, es su tutor, y ese le va ayudando a hacer su trabajo de investigación. Por eso en muchas instituciones, no sé en el caso del Ibérico, pero en muchas instituciones, cuando tú terminas una tesis, ya sea de maestría o de doctorado, y quieres publicar la tesis o algún apartado de la tesis, te dicen, debe ir el tutor como coautor. Y es obligatorio, Por ejemplo, hay instituciones donde yo sé que es por práctica, pero hay otras, por ejemplo en la UPD se firma un convenio, El alumno firma un convenio donde se compromete que cualquier producto que se publique en su tesis, el tutor o director de tesis va en segundo lugar. O sea, no hay de otra. Porque es a lo que le apoya CONACYT y es lo que él llama formación de recursos humanos. Entonces, que aquí tenemos varios detalles interesantes, ¿verdad? O sea, como todo, y en México más, pues esto se pervierte. Por ejemplo, hay gente que hace un trabajo de investigación, ¿sí? Y luego le dice a alguien que sí lo apoya y nada más pone su nombre, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el otro tiene prestigio, tiene nivel, saben qué revistas, conoce gente y pues lo pongo, pero el trabajo es de uno solo, ¿verdad? Ni siquiera hubo asesoría, no hubo nada. Pero bueno, son lo que se pervierte. Inclusive aquí en los grupos de investigación también hay perversiones, ¿eh? ¿Cuáles son las perversiones? Por ejemplo, dicen, vamos a hacer, somos 3, pero en lugar de los 3 hacer una investigación para ponernos los 3, tú haces una, tú haces una y tú haces una. Y tú pones a los otros 2, tú pones a los otros 2 y tú pones a los otros 2. De tal medida que entonces al final tenemos 3 investigaciones cada quien. Pero en realidad cada quien hizo una investigación, entonces no debe ir más que uno. Entonces son las formas en que se pervierte, ¿no? La mentoría pasa mucho eso, que se pervierte. Entonces, yo siempre les digo que debe haber un camino. Yo aquí me apoyo mucho en la idea del desplazamiento paulatino de la tarea que se deriva de los trabajos de Vygotsky en la zona de desarrollo próximo. Yo le digo, no es lo mismo que al principio el alumno nada más te ayude a aplicar instrumentos, ¿sí? A la segunda investigación que hagan, ¿sabes qué? Hazme el primer apartado del artículo y yo te lo reviso para que esté bien. A la segunda me vas a hacer ya 2 apartados y a la tercera ya te voy a dejar solo. Ya más te lo voy a revisar y yo voy en segundo lugar. Y ya a la cuarta tú solo tienes que estar publicando. Ese es el camino ideal de una mentoría, pero en el camino nos damos cuenta que a veces hay muchos vicios, ¿no? Muchos vicios. Inclusive me ha tocado, en alguna ocasión andaba en la Ciudad de México, fui a un examen profesional en una institución que me invitaron porque era un proyecto de innovación y querían un experto en innovación, y entonces me tocó ir. Y entonces me platicaron la historia de un maestro que tenían en esa institución que les pedía trabajos a los alumnos, fíjense, muy interesante, les pedía los trabajos a los alumnos de avances, pero luego los agarraba y él los mandaba como ponencias a un congreso, pero como si fueran de él solo. Y luego resultaba que al alumno le bajaban el trabajo, pues luego se metía en problema, porque entonces ya no podía usar eso en su tesis porque tenía que darle los créditos al maestro, cuando su trabajo era de él, ¿no? Entonces son perversiones que se dan, y sobre todo en México. Ya ven que en México son muy buenos para buscar el camino para hacer lo que no debemos de hacer, pero son las formas en que podemos hacer trabajo colaborativo. Yo les recomiendo los grupos de investigación, las mentorías, ¿sí? Ánclense con alguien que tenga más experiencia, que les ayude en el camino, que les abre el camino. ¿Se acuerdan? Bueno, no, ni a mí me tocó ya casi, así que a ustedes no creo que les ha tocado, pero platiquen si tienen a sus padres o algún abuelo, lo que se usaba mucho antes del famoso aprendiz, ¿sí? Salían los muchachos de vacaciones de verano, los de primaria, y los mandaban los papás que al taller mecánico, al taller de carpintería, para que aprendieran el oficio. Y entonces el carpintero pues era era el maestro, pues eso la frase del maestro, y el otro era el aprendiz o el chalano o algún otro término que le dieran, ¿sí? Entonces aquí en investigación es lo mismo. No es lo mismo que te acerques tú a alguien que te va a orientar hasta en qué revistas publicar, qué debes de cuidar en las revistas, qué no debes de cuidar, cómo debes de redactar, todo, porque él ya tiene esa experiencia previa. Y ojo, esto no se aprende en la formación inicial, esto se aprende en la formación permanente. Nosotros tenemos que transitar de pensar la formación de metodología de la investigación para hacer una tesis. Cuando ya salimos, ya no hay tesis. Lo que hay son artículos científicos y ellos tienen su propio rigor y sus propias características. Ya en que en la tesis luego hasta nos piden cantidad de hojas, ¿verdad? En el artículo es lo contrario, son alrededor de 10, 12 cuartillas toda la investigación, considerando la portada, considerando referencias, las tablas, todo. Entonces de ahí ya es otra cosa. Por eso en los últimos años me he dedicado yo a dar cursos sobre cómo elaborar artículos científicos para apoyar precisamente a los egresados de doctorado o de maestría que quieran hacer investigación, porque la mayoría no les enseñan eso, les enseñan cómo hacer tesis, y los libros de metodología que ven son generales, y acá la lógica es diferente. Esa práctica, esa lógica diferente es la que aprendemos con investigadores más experimentados. Entonces la mentoría es una buena opción, ¿sí? Ustedes ánclense de alguien que tenga experiencia, agárrense de él, hagan 2 o 3 trabajos junto con él, vayan incrementando su nivel de participación y luego aviéntense ustedes ya cuando tengan experiencia. Me ha tocado ver varios casos, ¿sí? Por ejemplo, en Sinaloa tuvimos el caso de Héctor Jacobo, muy bueno, ¿sí? Él formó todo un equipo, y tenía un equipo como de 3 personas alrededor de él. Metió el doctorado de la Universidad Autónoma de Sinaloa al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, pero luego sus 2 compañeros, ¿sí?, que están con él, después se integraron al Sistema Nacional de Investigadores, y ahorita son los investigadores titulares ahí en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muy buenos amigos, ¿verdad? Yo tengo buena relación con ellos y trabajo muy bien con ellos, pero ellos empezaron el camino con Héctor Jacobo. Él les fue, ¿y por qué? Porque Héctor Jacobo tenía más experiencia.
y de hecho ya está jubilado, así que imagínense, o sea, él tenía más experiencia y fue llevándolos poco a poco y los dejó formados y ellos están ahorita posicionados. Entonces, es una forma. Y si es grupo de investigación, que sí sea grupo de investigación, también se les recuerdo, porque luego a veces tenemos lo que yo llamo andar cargando con peso muerto, ¿va? Tenemos grupos de investigación, ¿sí? Donde hay gente que no trabaja, y entonces uno tiene que estar haciendo todo el trabajo y luego al final tienes que darles crédito, ¿va? Y los tienes que poner. Ya ven que es como los trabajos en equipo. Hay gente que ni siquiera quiere sacar copias y aún así tiene que ir en los nombres de todo el equipo, ¿no? Entonces, cuídenme de eso para que no. Y pues las redes de investigadores hay muchas, sí, está la de aquí de Durango, está la de Chihuahua, está la de Sonora, están las temáticas a nivel nacional, también pueden ustedes participar si les interesa. Nomás que cuando son redes temáticas, recuerden una cosa, es porque ustedes ya eligieron su línea de investigación. Ahí sí no hay de otra. O sea, ya tiene una línea que es la que ustedes van a trabajar. ¿Sí? No van a andar jugando de que ahorita hice una investigación sobre educación ambiental y al siguiente semestre hago una investigación sobre el concepto de número y al siguiente semestre hago una cuestión sobre corporativismo sindical. No pueden andarse dando ese lujo. De hecho, la recomendación es que cuando entren a doctorado piensen muy muy bien su tema de investigación para que ese tema ya lo dejen como línea, ya le sigan. Hay muchas ventajas, no les voy a platicar ahorita porque no tenemos tiempo por qué piden esto de la línea de investigación, pero es una de las cosas que te piden. Para ser investigador no es que andes investigando de chile dulce de manteca, es porque tienes una línea y has estado investigando sobre eso. Y eso inclusive hace que hasta en los estados se reconozca a la gente, ¿sí? Y lo reconoce uno. Por ejemplo, si hablamos de matemática educativa, ¿qué institución se nos viene a la mente? El Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP. Así de sencillo. Hablamos de educación de adultos, la UPN Ajusco, tiene todo un equipo de gente trabajando ahí desde hace años. ¿Sí? Entonces, hablamos de currículum, pues no se diga, el CESU con Ángel Díaz Barriga y toda su gente, o sea, tiene todo un equipo, o sea, no es andar experimentando líneas, es tomar una, y lo ideal es que desde el doctorado ustedes digan, esta va a ser mi línea, me voy a seguir, así que tiene que ser un tema que sí les guste, para que después sigan ustedes con ese tipo de trabajo, ¿sí? Pero entonces les digo, eviten cargar pesos muertos, gente que no aporta, ¿sí? O sea, no tiene caso, a veces es mejor trabajar solo, ¿ah? Y mejor intégrate a una red con otras personas y todos tus trabajos que te apoyen en la red a cargar con peso muerto gente que no ayuda. Ahora viene el punto central, el diálogo mediado. ¿Por qué el diálogo mediado? Porque aquí es donde yo tengo un diálogo con los investigadores del campo, ¿sí? Recuerden, yo escribo un artículo, ya tengo el artículo, quiero publicar, busco revistas donde más o menos yo creo que pueda publicar, postulo el artículo, o sea, lo envío para su publicación, ellos lo reciben y luego ellos dicen, bueno, el tema es enseñanza de las matemáticas. Bien, ¿qué investigadores hay del campo de la enseñanza de las matemáticas que nos puedan apoyar? ¿Quiénes han trabajado ese campo ya? Pues hay estos, vamos a enviarles a ver quién de ellos acepta revisarlo. A los que acepten, les mandamos el artículo copia ciega, sin nombre del autor. El especialista en el campo no lo revisa y uno o no lo autoriza o nos dice que tengo que hacer cambios antes de que me lo autorice, me dice qué cambios tengo que hacer, o de plano me lo rechaza, me dice por qué. Ojo, esto que es rechazar, aprobar o pedir sugerencias es la información que me da el investigador experto en el campo sobre mi tema. Y esto es enriquecer nuestro trabajo, retroalimentar nuestro trabajo. Si no lo rechazan, bueno, pues vamos a ver por qué. Entonces, si me dicen esto, pues sí, tienen razón. No había pensado en eso. ¿Sí? En una ocasión, yo he diseñado y validado varios instrumentos de investigación. Y en una ocasión mandé uno a una revista de psicología de Chile. Y me mandan, dice, está utilizando mal el análisis factorial. ¿Sí? Y revisa este artículo. Sí. Pues ahí voy. Reviso el artículo, se había publicado el año anterior y decía que ya no era conveniente utilizar el análisis de componentes principales, que tenemos que utilizar el análisis de factores y que tenemos que utilizar diferentes métodos con diferente rotación. Y entonces decía, pues este cuate está actualizado, yo había leído puros libros de texto donde me decían cómo hacer el análisis de componente y a lo que yo estaba usando, pero este cuate hasta me mandó en la liga, y entonces bien padre porque yo lo revisé y dije, no, pues sí tiene razón, ahora buscar y hacer otro tipo. ¿Qué hice? Pues no hay problema. Hice los cambios, que aunque me lo rechazaron, hice los cambios para que mejorara mi artículo y lo mandé a otra revista.
Y me lo publicaron también otra revista chilena, ¿no? Entonces, es el diálogo mediado. Ahora, ojo, no todas las revistas son así de buenas, ¿eh? Hay revistas que son muy malas, entonces no se desanimen si les toca alguna de esas. ¿Sí? Por ejemplo, les va a tocar revistas que les dicen, su artículo fue rechazado. Esto sí, pero ¿por qué? Nada más fue rechazado, no te dicen ninguna otra observación. Y pues esas revistas no nos sirven, porque no nos dicen qué es lo que se requiere. ¿Sí? Una revista, les mando yo un artículo, luego me dicen, así textualmente me dicen, su artículo fue rechazado porque no tiene la calidad que exige la revista. Y luego me agregan, bueno, sí es un artículo de calidad, pero no es la calidad que exige la revista. Y me quedé y dije, bueno, ¿cuál es la calidad que exige la revista? Si no me dicen cómo voy a mandar yo otro artículo ahí, porque yo no sé lo que me piden. Yo me quedé con la idea de que no sabía, ojo, si es porque era muy poca la población, a lo mejor ellos querían población muy grandes, o a lo mejor quería que fueran 3 variables, o sea, yo no sé por qué no me dice nada. Entonces, esas son las malas revistas, las malas revistas. Las buenas sí te mandan hasta con detalle, y esto no, y aquí estos errores de detalle, y errores de dedo, y tal, y tal, y tal, y te dicen, tienes que cuidar esto, y en la introducción no debe ir esto, ¿verdad? Pues entonces ya te sientas tú. Los rechazos son experiencias de aprendizaje, entonces no se frustren, porque me ha tocado ya varios de mis alumnos de doctorado que salen de doctorado, ¿sí? Y quieren mandarle luego un artículo, ojo, a las revistas que yo todavía no publico, ¿verdad? Que son las plus, yo estoy en la antesala, si yo estoy, vamos a decirlo, en el nivel 2 y no he llegado al nivel 1, ellos lo mandan al nivel 1, ¿y qué hacen? Obviamente se los rechazan, y entonces dicen, ya no quieren saber nada de la vida. Pues no, es que no es malo, o sea, pues si no soy plus todavía, ¿sí? Pero cada rechazo es una experiencia de aprendizaje, cada cosa que me pida que corrija es para que yo aprenda a mejorar mis trabajos de investigación. Por eso hablamos que es un diálogo mediado, y este diálogo tiene que cubrir estos requisitos, tiene que ser a doble ciego, porque así la gente no evalúa a la persona, no evalúa a la institución, no evalúa inclusive la entidad federativa, y se los digo, hemos tenido muy documentado, está documentado, inclusive explicado, ¿sí? Las revistas europeas, ¿sí?, rechazan en un porcentaje muy, muy, muy alto a los investigadores latinoamericanos y africanos. Somos los patitos feos. Entonces, pues sí, tienen razón. Yo mando un artículo y le dicen, ¿dónde viene? De México. Y luego de México, ¿dónde? De Durango. De Durango. La Universidad Pedagógica, ¿y eso qué? ¿Esa quién son? No, es que en las mafias grandes sí cuenta, sí cuenta, y entonces pues ni modo, tiene uno que lidiar con eso. Yo les ponía el ejemplo que yo empecé a publicar desde el 2003, 2004 sobre mi línea principal de investigación, que es el estrés, y entonces tengo muchísimos trabajos donde me citan y han utilizado mis instrumentos y todo en Latinoamérica. ¿Saben cuándo empezaron a citarme en España? Hace 3 años apenas. Hace 3 años, después de más de 20 años casi está trabajando sobre el tema, casi 20 años está trabajando sobre el tema, ellos apenas hace 3 años me empezaron a citar. O sea, nos hacen el vacío como que a la producción latinoamericana, ¿va? Pero bueno, es parte de lo que tenemos que vivir y tenemos que experimentar y aprender, y hay que seguirle. Sí, o sea, ya afortunadamente lo logré, ¿verdad? Ahora ya tengo como 3, 4 años que estoy publicando en inglés también. Sí, o sea, es como un camino que va uno poco a poco, o sea, no quedan a la primera de cuentas, ustedes van midiéndose, ¿verdad? Si mando un trabajo a esta revista, que es término medio, ya me lo aceptaron, ¿ok? ¿Cómo puedo incrementar el nivel para irme a una revista un poquito mejor? Porque luego hay gente que agarra como que la zona de confort, en esta revista ya me lo autorizaron, entonces ya no mando esa revista y cada número estoy mandando un artículo de esa revista. También eso es muy malo. No pueden estar publicando tanto en una sola revista, ¿sí? Si publican a lo máximo cada 3 años un artículo, ya fue ganancia, Entonces siempre buscar diferentes revistas para enriquecernos. Entonces aquí es donde entramos con el diálogo mediado, donde otros investigadores nos van a dar recomendaciones muy concretas, muy específicas, ¿sí? Pero no siempre nos lo dan, hay revistas malas que no lo hacen. Y aquí veo algunas características que ustedes van a buscar o van a encontrar en las revistas y que nos pueden ayudar a formarnos o nos pueden ayudar a no formarnos. Hay revistas muy formales, Ustedes mandan su trabajo, por correo les confirman que llegó, ¿sí? A los tantos meses, 2, 3 meses, les van a decir, ¿saben que este fue su dictamen? Tal. Si es para corrección, les dicen, les damos tanto plazo para correcciones. Tú corriges, lo mandas, lo vuelven a revisar y te van a decir, tu trabajo fue aceptado. Va a ser publicado en el número tal de la revista. Muy, muy formales, Incluso hasta para rechazar algunas son muy formales.
Pero hay otras, olvídenlo, ¿sí? Uno de los algo que no hace un investigador y que yo he cometido el error 2 veces, y no por mí, por eso voy a poner el ejemplo, es duplicar trabajos. Por eso la revista siempre te ponen ahí como requisito, no haber sido enviado a otra revista. O sea, tú lo mandas a una revista y hasta que te lo acepto, te lo rechacen, no tienes derecho de mandarlo a otra. ¿Y qué me pasó a mí? Yo mando un artículo a una revista, Estudios Pedagógicos, hice un ensayo sobre la conceptualización de la formación docente desde un enfoque basado por competencias. Yo siempre fui crítico a las competencias, entonces una postura crítica, ¿verdad? Y entonces lo mandé, me confirmaron de recibido. Dije, bueno, no me mandaron decir si lo aprobaron o no, pero yo dije, a lo mejor ya me lo van a publicar y pues no me mandaron decir nada. Esperé que salió el número siguiente, era semestral, no publicado nada. Lo mandé, esperé al año, no lo publicaron. Esperé al año y medio, no lo publicaron. Dije, ya fue mucho para revisión, 3 semestres, ¿verdad? Entonces les mando un correo, no me contestan. Les mando otro correo, no me contestan. Llega a los 2 años, se publica el siguiente número y no sale el mío. Entonces les vuelvo a mandar correo, no me contestan. Dije, no, pues ya valió, o sea, no sé qué pasó, pues yo creo que me lo rechazaron. Ya 2 años y no me lo publican. Dije, pues no, lo voy a mandar a otra revista. Y lo mando a una revista del Politécnico Nacional. Me lo revisan, me mandan correcciones, corrijo y todo, me sale publicado en el siguiente semestre, la revista Innovación Educativa. Y luego, para mi sorpresa, al siguiente semestre, o sea, 3 años después de que lo mandé, lo publica la revista chilena. Dije, no, pues ya me arruinaron porque estoy quemándome yo por publicar un mismo artículo en 2 revistas, pero después de 2 años y medio que no me lo han publicado, después de que les mandé varios correos preguntando y nunca me contestaron, sí, lo publican. Eso hablamos de informalidad de las revistas, ¿eh? Y entonces les va a tocar revistas de ese tipo. Entonces tienen que darse la idea de que a veces sucede. Hay nivel y estilo de revisión. Hay revistas con una revisión muy sencilla, muy simple, o sea, cuidan los elementos básicos, que esté la metodología bien. Hay revistas que están muy actualizadas y los revisores muy actualizados. Y hay lo que yo llamo los sangrones, ¿verdad? Porque los sangrones te rechazan los trabajos por una tontería, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, revistas españolas que tú mandas tu trabajo, de todo tu trabajo, una de las tablas no cubriste el requisito de que fuera con el formato APA, rechazado. Entonces, espérate, por una tabla que si me dices, me la mandas, te la acomodo en 5 minutos, ¿cómo me rechazas el trabajo total por una tabla? Pero sí lo hacen, ¿eh? Ya son las que decimos, ya esa ya les denomino sangrona, ¿verdad? ¿Sí? Porque son de plano, se salen, ¿no? Pero sí hay otras que son muy simples las revisiones, inclusive, ojo, hay revistas que no hacen revisiones. Tú mandas el trabajo, nunca te dicen si estuvo bien o mal, y te lo publican, hasta te lo aceptan, pero nunca hubo revisiones. Tampoco esas nos ayudan, no es publicar por publicar, es enriquecer nuestra formación y aprender en el camino. Entonces nos conviene las que sí hacen revisiones serias, ¿sí? Entonces busquen ese tipo de revistas. Tiempos de publicación, lo que les digo, hay revistas que se publican cada mes, trimestre, semestre, anual, normalmente son semestrales, ¿sí? Y tú lo mandas y en el semestre sale la mayoría de las más sencillas. Entre más vas subiendo en nivel en las revistas, ojo, porque te vas a tardar más. A veces tardas hasta 1 año, año y medio en que salga un artículo, ¿eh? Entonces, si eso es normal, o sea, si quieren una revista de mejor nivel, va a tardarse. Hay revistas muy elaboradas, y que tienen muchos procesos. Una revista argentina que publiqué, Diálogos Pedagógicos, de la Universidad Católica de Córdoba, algo así, bien interesante porque les mando el artículo, me confirman de recibido, bien, me mandan una primera observación del equipo editorial con correcciones. Fíjense, esto es previo a mandarlo a revisión, o sea, es una revisión previa. Corregí lo que pidieron, luego lo mandaron con los pares evaluadores. Me mandaron después de varios meses las observaciones que hacían cada uno de los pares, donde decían, sí se publicaba siempre y cuando decía correcciones. Hice correcciones. Era sobre el síndrome de Burnout, me parece, y apoyo social. Y entonces ya corregí y lo mandé. Me mandan decir, después de meses, que ya fue autorizado y que va a pasar a proceso de edición. Me tardo unos meses y luego me mandan una observación. Me dicen, era la revisora de estilo, fíjense. Y me decían, fíjense, hicimos estos cambios, los que están con amarillo son cambios que hicimos nosotros. Lo que le ponemos con rojo son cosas que queremos que usted cambie para que quede mejor la redacción. Y ya, corregí, lo mandé. Pero luego, como a los
3, 4 meses me llega otro correo de otra persona. Ella era la encargada del estilo de publicación del APA. Entonces ella me decía, ¿saben qué hicimos estos cambios? Porque queremos que usted haga estos cambios para que ya quede todo homogéneo. ¡Pum! Hice los cambios, se lo mandé, salió publicado. Me llevé 2 años en que saliera publicado ese artículo con 4 revisiones y 4 correcciones. Entonces eso es, cuando son muy serias y te ayudan, qué bueno, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo al principio no le prestaba mucha atención a los puntos y las comas, o sea, porque tengo algo de debilidad visual, pero hay revistas que hasta no te cubren, Cuando tú pones las referencias, o va a punto, va a coma, va a punto y coma, tienes que cuidar todos esos detalles, ¿no? Y los costos, les digo, tengan cuidado, Las revistas que son buenas de metodología, de nivel medio, que están indexadas en Redalec, en el cielo, son gratis. No sean con la finta, esas no cobran. ¿Cuáles son las que cobran? Las que están en el nivel más alto. Y hay algunas que te cobran bastante, y todas en dólares. Te estoy hablando hasta $500 o más. ¿Sí? O sea, son caras. Pero son las del nivel más alto. No se confíen en las revistas pequeñas que quieren hacer negocio, ¿sí? La otra vez me decía uno de mis exalumnos, me dice, ¿cómo se le hace esta para publicar? Digo, deja entro a la revista. Le entro y le digo, oye, no manches, la revista tiene menor indexación que la que yo manejo, no tiene por qué estar cobrando porque no tiene ningún valor, ¿sí? Es muy básica. Entonces, pero hay gente que así sorprende, ¿verdad? Y otra cosa que sorprende, y les comento, son las depredadoras que llamamos, sobre todo, muchas que se publican en inglés y que se editan en India o en Rusia. Entonces hasta les mandan correos para decirles que publiquen. Y luego la gente se va con la finta y les manda, y luego dices, ok, se lo publicamos en 2 días. Y sí te lo publican en 2 días, porque un día mandas tú el trabajo, te contestan y dicen, ya está autorizado, mándenos 1,500 o 200, $300, órale, se los depositas y ya, te lo publican a los 2, 3 días. Pero estas son revistas que no están indexadas, que no tienen no tienen valor. O sea, de las revistas que yo dirijo, cualquiera tiene mayor valor que esas. Ojo, no se sorprendan porque van a haber muchos logos ahí, pero los logos no son indexaciones, ¿sí? Porque luego confunden a la gente con eso que no sabe. Ah, es que fíjate, dice que está indexado en todo esto y son como 6 logos. No, ya cuando ves tú dices, este ni siquiera es indexado, este es un buscador. Sí, o sea, ¿qué tiene que ver con la indexación? Tiene nada que ver. Pero entonces sorprenden a la gente que no sabe, y entonces cuando le sacan dinero, entonces tengan cuidado con eso. Si mientras ustedes no quieran ir a las ligas mayores, y se los pongo así de sencillo, ligas mayores, ¿sí? Que aparezca el término Scopus, ¿sí? O que aparezca el término Web of Ciencia, ¿sí? Si no aparecen eso en las indexaciones, son revistas sencillas, entonces no tienen por qué cobrar, para que no los quieran sorprender y les quieran sacar dinero por ahí, ¿no? Ya ven que hubo una compañía que estuvo haciendo eso y que hasta vino aquí a Durango, y no sé quién lo trajo, que para variar los de la Secretaría de Educación lo trajeron, ¿va? Y sorprendieron a mucha gente, ¿no? Y hubo gente que publicó en su revista, en sus libros, y no es cierto, no están incorporados a CONACYT, y no estaban, No sé si les tocó a alguno de ustedes ir o escuchar eso de Corfán, ¿sí? Y te decían, sí te publicamos tu libro y todo, sí, en electrónico, 16,000, 18,000, 20,000 pesos. Y la gente, pero está en CONACYT, ¿verdad? No, sí, si está en CONACYT es que es bueno. No está en CONACYT. Entonces, para que vean cómo sorprenden mucho a la gente. Y ahora, ya estamos hablando de la formación inicial y la formación permanente, como el conocimiento objetivado, el conocimiento que existe sobre el campo de la investigación llega a nosotros, ¿sí? Como sujetos en formación. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sujeto? Y aquí entro al último momento, que es el particular enriquecido, ¿sí? Aquí es cuando yo necesito mediar, ¿sí? Con ese conocimiento objetivado y reelaborar ese conocimiento objetivado en mí, construirlo yo, en otras palabras. Y necesitamos 2 cosas aquí. 1, que haya una necesidad cognitiva, que a ustedes les guste el conocimiento, que tengan necesidad de conocer, ¿sí? Alguno de los alumnos una vez en una plática hacía el comentario sorprendido a él porque decía que yo se mencionaba la palabra interesante, ¿verdad? Le digo, pues sí, es que a mí me apasiona cuando mis alumnos encuentran algo, ¿no? Y entonces cuando estamos en el análisis de resultados, si vemos el resultado final de toda la tesis, digo, híjole, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Tenía una alumna donde decidimos estudiar, ojo, el sexo en relación con el estrés académico. Ya tenemos investigados antecedentes, por lo dijimos, vamos a meter el género también.
Entonces vamos a meter el género y metimos una escala de masculinidad y una de feminidad que les aplicamos a los alumnos también, aparte que nos dijeran sean hombres o mujeres para ver cómo se relacionaban con el estrés. Obviamente cuando metimos la variable sexo, como ya era más normal, apareció que las mujeres eran las que tenían más estrés. Pero cuando nos fuimos a masculinidad, ninguna relación con el estrés. Pero cuando nos fuimos a feminidad, bien interesante, ya le digo que me gusta la palabra, bien interesante, salió este punto. Las mujeres, entre más femeninas se sientan, menos estrés padecen. Esto, caray, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Es un dato muy, muy interesante que empiezas tú a discutir y analizar y dices, ¿qué sucedió aquí? O sea, y empiezas tú a elucubrar y a elaborar hipótesis y piensas, ¿cuál es la investigación que sigue? O sea, ¿cómo voy a comprobar lo que yo estoy obteniendo de esto? Entonces, es esa necesidad de conocer, de saber que algo sigue, de saber que vamos construyendo cosas. Eso lo necesitamos tener nosotros para poder entrar en este proceso. Y segundo, desaprender. ¿Se acuerdan que hablé de la apertura cognitiva? Pues es esto también, la necesidad de desaprender. Hay veces que nos dan mucha información, pero a veces nos dan información errónea. ¿Por qué? Porque o el maestro no sabía, o era lo que él sabía en su momento, o fue el libro que yo leí que creí que era el bueno. O sea, por una u otra razón aprendí cosas que no son las más adecuadas. Pues entonces, ¿qué necesito yo? Desaprender y volver a aprender. Si yo me cierro y creo que ya lo sé, voy a tener problemas. Tuvimos la experiencia hace años, ya intentando cerrar, porque es que me estoy colgando de tiempo, tuvimos la experiencia que en la Universidad Autónoma de Coahuila se creó un doctorado en educación. Y entonces los compañeros de ahí, maestros que están ahí, se sintieron iluminados, ¿verdad? Y dijeron, nosotros vamos a crear nuestro propio método. Así es. Y ellos dijeron, vamos a hacer investigación paradigmática. Bueno, tuvieron como 3 generaciones, que echaron a perder así. Digo echaron a perder porque les echaron a perder. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando esa gente salían hasta con mención honorífica en sus tesis, ¿qué pasaba cuando querían mandar una ponencia a un congreso? Rechazado. ¿Qué pasaba cuando querían mandar un artículo a una revista? Rechazado, rechazado, rechazado. Me tocó discutir con varios de ellos. Y yo decía, no, es que nosotros estamos bien, es que nuestra investigación es de frontera y tanto. Se cerraron, no quisieron aprender nada. O sea, dijeron, lo que nos enseñan en el doctorado está bien. Uno de ellos me dijo, ¿sabes qué? Pues hay formas de hacerlo. Pues yo quiero aprender cómo se hace la que utiliza la mayoría de ustedes. Y entonces él entendió y cuando me decía, le decía, es que fíjate, para el análisis no tienes que hacer esto otro. Y no tengo que aplicar eso, no tengo que aplicar, no. Chivo, entonces estás imposible, güey, yo no sé por qué te complicas muchísimo haciendo estadística como loco, ¿verdad? No había necesidad. Pero entonces, de 5 personas que yo conocí, nada más uno tuvo la apertura de decir, ojo, a lo mejor no es cierto todo lo que enseñan en mi doctorado, y no era cierta parte. De hecho, no se las hago largas, como a la 4ª generación, hubo algunas quejas, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila se dio cuenta, quitó a toda la planta docente de ese doctorado y metió docentes nuevos, ¿sí? Ojo, docentes que ya están en el Sistema Nacional de Investigadores. Y ojo, no es el hecho de estar en el Sistema Nacional de Investigadores, es el hecho de estar en el campo, de saber las reglas del juego del campo, para saber cómo nos debemos mover. Eso es lo que se dio en ese contexto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hay veces que hay que desaprender. A lo mejor yo confiaba mucho en este maestro y creí que era perfecto, pero ya me doy cuenta que esta parte no es así como él me la enseñó, y pues no hay ningún problema, tengo que cambiar y aprender esta nueva forma. Entonces hay esa posibilidad de aprender, desaprender de manera constante en esta dialéctica de formación. Entonces es algo que les recomiendo mucho que tengan ustedes en cuenta. Bueno, insistir, creer que ya sabemos todos es un obstáculo del aprendizaje, es un obstáculo de la formación. Siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Cada vez estamos buscando, lo que les decía yo publiqué un tipo de revistas, luego intenté publicar unas más altas, me empezaron a rechazar, a ver, fui acomodándome hasta que logré acomodarme en ellas. Ahorita estoy buscando las más altas, ¿sí? Que dije, voy a publicar en inglés, bueno, vamos a publicar, o sea, vamos dándonos, pero paso por paso, vamos aprendiendo y vamos avanzando en el camino. Es un proceso permanente de formación, ¿sí? Y yo se les digo que ya tengo más de 20 años en esto, ¿no? Y bueno, para cerrar esto, una cita de mi filósofo favorito a nivel de ciencia, ¿verdad? Porque ya en las ciencias sociales y eso tengo a otros, pero en las ciencias Karl Popper nos dice, la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos, ¿sí?
Si ustedes se fijan, con palabras menos, es esta famosa idea de poder desaprender cuando haya necesidad y aprender cosas nuevas. Y ojo, aún lo que aprendí como nuevo, en otro momento lo puedo corregir. ¿Se acuerdan lo que les decía del ejemplo de la introducción que me decía mi alumna, ¿va? Que decía, es que sí le hiciste tú, sí, pero yo en ese momento no sabía que tenía que haber estas otras cosas, ¿va? Ya aprendí. Entonces le decía, no le hagas caso a lo que yo hice porque lo hice en otra época, ¿va? Hazle caso a lo que te estoy diciendo en este momento porque ya es lo nuevo que he aprendido en el camino. Y a lo mejor lo que aprendí en esa época, de hecho me toca ver mucho eso con mis exalumnos, ¿eh? De repente cuando escucho que alguien llega y me dice, es que estoy diciendo un discurso, digo, eso yo les platicaba, pero hace como 10 años cuando estaba en tal maestría, eso era lo que le decía a mis alumnos, y entonces mis alumnos se quedan con ese discurso y lo dicen, pero yo ya evolucioné, yo ya cambié, porque entré en ese proceso, en una espiral de formación, de desaprender, aprender, desaprender, aprender, en este encuentro con el conocimiento objetivado, ¿sí? En este particular enriquecido que voy construyendo día con día, ¿no? En las investigaciones. Y bueno, hasta ahí la presentación que les tenía preparada. ¿Sí? Si les parece, abrimos el espacio por si tienen algunas preguntas, comentarios, ¿sí? Poderlos comentar, ¿no? Al cabo, si es algo que no sé, pues les voy a decir, y si es algo que yo he vivido, pues también les voy a dar hasta ejemplos, ¿no? Que habrá otras cosas que se dan, ¿no? Pero por el favor. Bien, entonces con esto cierro la presentación. No sé si hay alguna duda, comentario, preguntas. Si les interesa la investigación, el camino es largo, ¿sí? Es fuerte, no tiene que ver con medallas, ¿sí? Con reconocimientos, o sea, tiene que ver con trabajo, ¿eh? ¿Sí? Si ustedes van a querer reconocimientos, pues convenzan a su director, ¿verdad? Que les dé un reconocimiento y se los da, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, eso es, ¿no? O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo por nuestra cuenta. Si les pongo el ejemplo, hace medio año se publicó el ranking mundial de investigadores, ¿sí? Y yo a nivel Latinoamérica, a nivel México, quedé en el 10% de los autores más citados, ¿sí? ¿Hubo algún comentario de mis directivos? Ninguno. Pues en esos mismos días sacaron una foto de una compañera, la publicaron por WhatsApp, por Facebook, por todos lados, porque era maestra de prácticas profesionales y la institución hicieron su práctica profesional y dieron un reconocimiento. Y ella la festejaron por todas las redes sociales de que era la mejor. Entonces, es el trabajo del investigador, a veces ni te van a apelar, ¿sí? La gente no te entiende, o sea. Entonces, no quieran eso. Si quieren eso, váyanse por otro lado. Luego, hubo un compañero que me tocó coincidir con él en el 98 que creía que era investigador y chocamos porque traíamos posturas muy diferentes, ¿verdad? Él quería la excelencia, la élite, ¿va? Y decía que yo era muy alumnista, ¿va? Porque apoyaba a los alumnos, ¿va? Pero más allá de eso, con el tiempo, yo seguí haciendo investigación, hice investigación, me quedé como investigador, fundé redes, grupos de investigación, y él se fue a la Secretaría de Educación. Andó en varios puestos y sigue en puestos, sigue queriendo seguir en puestos, ¿verdad? Porque él, su objetivo era ese. Bueno, pues es válido, ¿no? Cada quien, él utilizó el conocimiento que ha adquirido en mayor o menor medida de la investigación, pero para acomodarse en la secretaría, bueno, pues es válido, ¿verdad? Si ustedes quieren eso, también están en su derecho, ¿verdad? ¿Sí? Impactar a alguien de la secretaría que son gente política y acomodarse en ciertas áreas o puestos, pues sí lo pueden hacer. Pero el investigador no busca eso, ¿verdad? El investigador es hacer investigación, aunque no te reconozcan, ¿eh? En tus propias instituciones, no es el espacio para reconocimientos. El reconocimiento te lo da la comunidad científica. ¿Sí? Cuando aparece este ranking, ¿sí? Es cuando aparece el reconocimiento, es cuando tú sabes que estás haciendo bien lo que estás haciendo bien. Cuando te citan en los trabajos, cuando te mandan pedir autorización para utilizar tus instrumentos, tú sabes que estás haciendo tu trabajo bien como investigador, y eso es lo que cuenta. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere seguir la investigación, ya saben todo el camino, y esto es parte del camino que tienen que vivir, ¿eh? Pero bueno, a ver, ya estoy hablando mucho otra vez. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Solamente una por ahí, hablando de libros para investigar, uno o dos que puedo recomendar, porque nosotros apenas vamos a empezar en ese tenor, y ya como dijo usted, o sea, sí es cierto que unos agarran un autor y sobre ese hacemos todo, ¿no? Entonces, algo que se nos pueda sugerir, a lo mejor, como usted dice, había que ver los asesores, que nos proponen, pero ya con la experiencia que usted tiene, con todo lo que estamos conociendo aquí un poquito, pues sí nos serviría mucho decir, bueno, la institución
nos propone pero ya con la sugerencia suya, no estaría de más pues comparar o a lo mejor irnos por lo que usted nos pudiera sugerir. Recuerden que ya tenemos una ventaja, ya han digitalizado muchos libros, muchos, o sea que ya ustedes los pueden bajar, porque antes era un problema, tener un libro era casi un tesoro, y había gente que era muy envidiosa, no prestaba sus libros, ¿sí? Entonces, pero ahora no, ahora casi todo está digitalizado. Yo en lo general les puedo recomendar varios, pero yo siempre les digo que cuando estamos en la hora de la tesis, no hay nada mejor que ir en la misma sincronía que el tutor, ¿va? Entonces decirle al tutor, pues, ¿cuál es el que usted me recomienda, va? Porque entonces, ojo, hasta el vocabulario cambia. Por ejemplo, si ustedes están en investigación cualitativa y agarran el libro de Goetz y Lecomte sobre introducción a los métodos de investigación cualitativa y etnográficos en educación, van a encontrar que ellos dicen cuestiones, no dicen preguntas de investigación, dicen las cuestiones de la investigación. Pero luego si se van con Robert Stake, dice las preguntas temáticas, no dice preguntas de investigación, fíjate, hasta la terminología cambia de un libro a otro. Entonces, libros de metodología cualitativa, es muy bueno Robert Stake, método con estudio de casos, es muy bueno, muy práctico. Taylor y Bogdan, introducción a los métodos cualitativos, muy bueno. Goetz y Lecomte también es muy bueno. Ruiz Olabuenaga, metodología de la investigación cualitativa, son muy buenos, ¿sí? No muy buenos, pero les pueden ayudar en ciertos aspectos. Estos libros de Miguel Martínez Migueles, ¿sí? El mismo de Gregorio Rodríguez, ¿sí? Metodología, es que todos se llaman igual, metodología de la investigación, algunas le agregan cualitativa, ¿va? ¿Sí? Y hay un libro de unos españoles, está en Colas y Buendía, inclusive ese sí tiene un nombre diferente, se llama algo así como investigación en psicodiagnóstico, algo así, o en diagnóstico, investigación y diagnóstico, ¿sí? Es un libro que también ya está digitalizado y es por capítulos y son diferentes autores. Entonces hay un autor que se encarga de explicar lo que es la parte inicial de la investigación cuantitativa, otros cómo diseñar instrumentos, otros cómo diseñar otro, y así están explicando cada apartado. En investigación cuantitativa, pues Sampieri sirve, pero tengan cuidado con algunas cosas porque no son correctas. Está otro, un mexicano, aunque su nombre es como árabe o libanés, no sé qué, Namak Forod, con doble O al final, O-O-H, Namak, con K, Forod. Es muy bueno su libro de metodología de la investigación a nivel cuantitativo. Hay unos trabajos, hay un autor sudamericano también muy bueno, se lo recomiendo, Guillermo Briones, ¿sí? Muy bueno y muy didáctico también, ¿sí? Otro también me parece que es venezolano, Carlos Sabino, ¿sí? También casi todos los libros son metodología de la investigación, así que por el título, salvo algunos muy particulares, no se metan mucho en eso, ¿no? Esos son muy buenos. Área Galicia, también el que les puse al inicio, es bueno, no aborda todo el proceso, es lo que les digo que es el problema, que abordan nada más partes, pero es muy bueno también. Entonces son libros que en general yo les recomiendo, son buenos autores, buenas líneas, porque ahora hay unos muy simples, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, de Tena, o sea, uno que usan mucho en el tecnológico, que no, pues son aparte como, ¿cómo les digo? Capítulos así sueltos, inconexos, y pues no dan mucha información, o sea, se pierde uno en el camino, ¿no? El otro que le decía a Vizquerra, que tampoco es muy bueno, ¿va? Sí, o sea, si van con Berenice Ibáñez Brambila o Corina Esmelques, pues no, o sea, esas son como para el aspecto formal de la tesis, no para el aspecto del proceso de investigación, ¿verdad? Que es diferente. Entonces, sí hay varios ahí que pueden ustedes conseguir, son los que yo les recomiendo, pues sí les digo que vayan en la misma línea de su tutor, y sobre todo más a los cualitativos, porque los cualitativos todavía hay mayor dispersión. Entonces decirle al tutor, a ver, pues dígame cuáles son los 2, 3 que usted le considera buenos, para entonces irnos en la misma línea, hasta con los mismos autores, saber qué paso vamos siguiendo y todo. ¿Sí? Si es un buen asesor, pues sí tiene sus autores, ¿va? Si no es buen asesor, pues lo más seguro es que ni tenga, ¿va? O que les diga un libro, y luego aunque ustedes lo hagan como debe ese libro, va a resultar que él dice que no es así, ¿va? Pues como nada más se los dijo por sacarse de la manga el autor, ¿no? Pero sí son autores que tienen ustedes que buscar, ¿va? Son buenos estos en general. Hay otro Padua, pero ese es puras técnicas de investigación, es muy bueno también para técnicas de investigación cuantitativas. Es del Colegio de México, ¿va? No me acuerdo el nombre, pero el apellido es Padua, ¿sí? Está en un libro muy bueno, muy selectivo porque queda en la parte de técnicas, pero es muy bueno el autor, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, ¿se acuerdan que les decía que el problema es que no todos ven todo el proceso, o enfatizan ciertos aspectos, o se clavan mucho en unos aspectos, en otros no?
Fíjense, el de Taylor y Bogdan son 5 capítulos. 3 capítulos completos dedicados a la pura observación. Y 2 a la entrevista a profundidad. Imagínense a qué nivel de detalle lo ve. Cuando otros ponen todo el capítulo de técnicas, lo ponen en un capítulo y ahí te abordan las 3, 4, 5 técnicas que ven en un solo capítulo, ahí muy, muy desglosaditas, digo, medio desglosadas, ¿no? Entonces, son algunas que yo les puedo recomendar, ¿no? Y que todas esas ya se consiguen en línea, todas, o sea, ya todas están digitalizadas, eso es una ventaja, en investigación cualitativa se me olvidaba, la única mexicana que tenemos, porque acuérdense que México a nivel cualitativo estuvo muy fuerte en los 70, de ahí se perdió. De repente hubo gente de Colima haciendo algunos trabajos interesantes, se perdieron también el camino y la última publicación que hubo de una investigadora mexicana fue Conociendo nuestras escuelas, de María Bertelli. Sí, ya murió ella en años, hace como 2 o 3 años murió. Es el último libro que tenemos de metodología cualitativa, bien hecho. Está bien hecho el libro y no aborda todo el proceso, pero sí está bien hecho y da ejemplos, por ejemplo, para cómo construir categorías, ¿verdad? Sí, nos da los ejemplos y todo, o sea que sí les puede servir también. Es un librito sencillo, se lo pueden comprar si quieren, pero si no ya está digitalizado y circula ahí por las redes y lo pueden bajar. No sé si hubiera algún otro comentario, duda, agregado, correcciones, a ver que me corrijan dónde me equivoqué. No. Bueno, dudas, comentarios, no sé, no tienen un comentario. Hola. Bueno, doctor, yo reconocerlo, que bárbaro todo su amplio currículum, no somos nada. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Yo creo que sí estamos en pañales para iniciar en el tema de la investigación, pero estamos en el camino. Nos gusta, yo creo que todos los que estamos aquí, algo de esto nos apasiona y pues muchísimas gracias por compartirlo. Gracias a ustedes por escucharme y si les interesa, pues éntrenle, o sea, podemos entrar con limitaciones, sí. Les digo una cosa, para que sea una idea. ¿Dónde creen que tuve las calificaciones más bajas desde licenciatura, maestría y doctorado? En metodología de la investigación tuve las materias más bajas, más bajas, o sea, y tuve malos maestros. Pues, no, obviamente no hay tiempo de todo, pero ya que les decía uno, el maestro teórico. Tuve todo un semestre de maestría para ver la medición en la investigación. Nos empezó a hablar de historia, de los reyes, de Francia, no sé qué más. Terminó el semestre y ni siquiera me dijo cómo sacar una media. La tuve que aprender yo por mi cuenta, porque no me dijeron, o sea, no me dijeron. Entonces yo tuve que saber lo que era la media, la mediana, la moda, tuve que hacerlo yo todo, porque el maestro todo un semestre se dedicó a hablar de historia de la medición. Y ni modo, pues le toca a uno entrarle a eso, ¿verdad? Cuando no te dan las informaciones, pues digo que a veces hay maestros buenos y malos, ¿verdad? Sí, y yo desafortunadamente tuve algunos muy malos, ¿verdad? Que no me gustaba mucho, ¿verdad? Por ejemplo, en el doctorado tuve un compañero que se dedicó a hablar cómo estaba la investigación educativa a nivel nacional y mundial, pues nunca habló de metodología de la investigación, nunca. Entonces ni siquiera para decirnos cómo se plantea un problema, nunca. Y ni modo, pues tienes que aprenderlo tú. Si te gusta, tú le entras a aprenderlo, ¿no? Y yo les invito a que sí busquen. A mí me gusta mucho la investigación. Si en algo les puedo ayudar, estoy a las órdenes. Mucha gente, muchos de mis exalumnos han trabajado conmigo. Algunos siguen conmigo en algunos de los proyectos. Otros trabajaron para cosas muy específicas conmigo, ¿sí? Y la cuestión es que les guste, ¿no? Sí, o sea, que les guste, que les apasione aprender, descubrir, construir cosas nuevas, ¿no? Entonces, sí es muy interesante la experiencia. A lo mejor ustedes no lo ven, pero les digo, para mí siempre es muy gratificante cuando llega uno al apartado de resultados, ¿verdad? Caray, pues me tocó el caso de una alumna que era del colegio de bachilleres del Mezquital. Y ella me decía, es que el estrés que tienen los docentes influye sobre el estrés de los alumnos. Hicimos toda la investigación, no había relación. Ya no, pues ¿cómo que no? Si yo lo vi, si yo lo viví. No, pues es que una cosa es lo que tú creas, lo que tú ves, y otra cosa son los datos. Aquí están los datos y los datos no mienten, y el análisis estadístico dice que no hay ninguna relación. Y ahí enojada, y no, y que voy a hacer otra investigación, pues hazla si quieres, ¿cuál es el problema? Sí, pero entonces tú ves toda esa riqueza de lo que vas construyendo y vas descubriendo. Es muy interesante. Y si entran ustedes a una dinámica más fuerte, que empiecen ustedes a construir cosas, ¿sí? Recuerden que se los pongo
Nada de tarea. Los doctorados bien hechos deben dar lugar a la construcción de teoría o modelos teóricos. ¿Sí? O sea, su tesis tiene que construir un modelo teórico. Aquí en Durango, nada más, y yo fui el primero, construí un modelo teórico sobre el estrés académico, que es el artículo que tengo más citado. Si ustedes lo buscan en Google Académico, el primer artículo que tiene más citas es mi modelo teórico que construí en el doctorado, cuando estaba en el doctorado. Después otra compañera construyó uno y mi esposa construyó otro sobre el engagement. Y para de contar, la mayoría de investigaciones nada más por hacer. Y la idea es o construir modelos teóricos o construir instrumentos. ¿Sí? Obviamente yo construí instrumento, que es el que tengo muchas citas ahorita, pero hay otros compañeros, ¿verdad?, que han construido instrumentos sobre estilos de aprendizaje, sobre otro tipo de cosas. También esos son aportes al campo de estudio. Y si ustedes lo publican y luego la gente los empieza a citar, pues qué interesante, ¿no? El inventario que hizo mi esposa sobre el inventario de engagement, medición del engagement en el trabajo, muy interesante, porque la última vez que revisaba, le digo, fíjate, te están citando, pero de trabajos que hacen de investigación en empresas. O sea, es muy interesante porque tú ni esperas de dónde va, y de repente gente que hace trabajo de empresas está agarrando ese inventario y lo ajustan en el vocabulario y lo están aplicando con sus empleados, ¿verdad? Pues bueno, pero es cuando tú te sientes satisfecho de que esté lo que tú hiciste dando pauta a más investigaciones. Entonces sí es una experiencia muy gratificante esa en particular. Lo demás les digo que si quieren reconocimientos, pues búsquenlo por otro lado, ¿verdad? Sí, pues, hay muchas formas ahí. Si te das bien con los directivos, ¿verdad?, que te den reconocimiento y te digan que eres el mejor, ¿verdad?, pues ahí no hay problema. Aquí es un trabajo más arduo y que mucha gente no lo va a querer reconocer, y también de mí se acuerdan. Entre más van avanzando ustedes y evolucionando y formándose, más se van a empezar a distanciar de otras personas. Ni modo, son los costos, y hasta gente que eran sus amigos, amigotes de la licenciatura, pues resulta que ya ahorita ya no los ven igual y ya no pueden platicar igual con ellos porque ustedes ya andan a otra frecuencia, y entonces ni modo, son los costos de ir avanzando en esto, pero ustedes saben si se detienen o siguen avanzando. Yo les invito a que sigan avanzando. Creo que tienen, no conozco la planta docente del ICIBERICO, pero ahorita con las redes sociales y todas las conexiones ustedes pueden tener acceso a cualquier información. ¿Sí? Y si en algo les puedo ayudar, pues estoy a las órdenes.